Pues seguimos en la entrevista con mi buen amigo licenciado Gustavo de Villa. Empezamos la entrevista un día, la vamos a continuar otro día por temas de agenda, así que, pero estamos listos para seguir platicando. ¿Qué cantidad de anécdotas, de historias nos platicas, Lick, de aquellos? Yo me quedé en estos temas, aquellos años de segunda división, pero, pero bueno, pasaron, como nos estabas platicando, con un montón de aventuras. ¿Cómo se da? ¿Cómo recuerdas la gestión, Lick, para que el equipo regresara a primera división? Aquel objetivo que nos platicabas que tenían que regresar al equipo a primera división, ¿cómo se da? ¿Cómo generan toda esa gestión para adquirir la franquicia del Ángeles de Puebla y que regrese la primera división a La Laguna? Bueno, mira, si recuerda lo que platicamos la ocasión anterior, todo se inició con un sueño allá en el 82. Aquí tengo la fecha y el desplegado, donde, Ahí lo donde tienes. en agosto de 1982 es cuando se le solicita al Seguro Social directamente al señor licenciado Arsenio Farel Cubillas, te recordarás, que era el Claro. director general, y el equipo y la institución del Seguro Social tenía equipos de fútbol profesional, entre ellos el Atlante y bueno, era en Huastepec. ese tiempo el Huastepec y otros equipos, entre ellos el Santos, pero nosotros no. En ese año al Santos, la verdad, no lo tenemos ni en la mira para nada. Nosotros lo que buscábamos es que el Seguro Social, o sea, ese grupo de amigos lerdenses encabezados por Salvador Necochea, lo que buscábamos era que regresara el fútbol profesional a La Laguna, pero de primera división. O sea, había que tirarle pues a lo En máximo, a lo que grandes. somos actualmente, una plaza de Claro. primera división. Y y pues tuvo eco, porque ese desplegado que fue te acuerdas, te decía, en el diario de los deportistas, pues llegó hasta quien tenía que llegar, y en una fecha posterior a ese desplegado en el diario de mayor circulación, en el diario deportivo de mayor circulación, pues citó a una junta, aquí viniendo él entre sus actividades propias como director del seguro, vino a la ciudad de Torreón y a la ciudad de San Pedro, y pues citó, y acudimos cinco personas, me acuerdo, a entrevistarnos con él, te decía, en un restaurante de aquellos años aquí en la ciudad de Torreón, en el Búfalo, y ahí decía, va. Nada más que ponía unas, o sea, no ponía, o sea, solicitaba una serie también de condiciones que no era el objetivo de nosotros, porque nosotros no teníamos ni los recursos, ni los medios, ni nada. Pero nosotros lo que queríamos era, la solicitud así decía, solicita atentamente se le considere a la comarca lagunera como plaza de primera división y trajeran la franquicia, pero ellos, como estaban operando, o sea, el Atlante, el seguro, otros equipos los operaba, los manejaba, los financiaba y todo el seguro social. Ese era el objetivo. Entonces, cuando Claro. se dijo, oye, pues, ¿cómo? Pues, o sea, no, un equipo, aún de en aquellos años, estamos hablando del 82, pues un equipo de primera división pues necesitaba un soporte económico importante, Por como a la supuesto, fecha, claro. los equipos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, cuando era muy definitivamente. viable, entonces, pues se vio la posibilidad dijeron, vamos a explorar a ver cómo, dijo, bueno, ok, y nosotros otorgamos las facilidades. Posteriormente, el señor, como te mencionaba, él dejó la dirección del Seguro Social por una cuestión política y se fue a desempeñar un puesto en una secretaría federal, y lo tomó otra persona que su objetivo era diferente, ¿verdad? Era ya no mantener equipos de fútbol profesional. Pero aún así, te digo, para corroborar lo anterior, posteriormente, en octubre de 1982, en un diario de la localidad, en una columna que tú recordarás, o hayas quizás escuchado hablar de ella, que se llamaba Comentarios Deportivos, de un en paz descanse, de una persona muy conocida en el ámbito deportivo de aquellos años, el señor César Marina Miravalle. Pues él Claro, daba don cuenta César de eso, Marina. ¿eh? ¿Cómo? Don César Marina, claro. Don César, él daba cuenta de que si en la Ciudad de México varios diarios confirmaban de que pronto se vendría un equipo del Seguro Social, no hablaba cuál, a la ciudad de Torreón.
pero de primera división, ¿eh? Pero ahí se Claro. quedó, y luego ya vino cambió la administración del seguro y ahí se quedó todo. Pero ahí estaba ya la semilla sembrada. Claro. Viene Y, después y ya en, lo de la historia de cómo llegó el Santos, que fue totalmente diferente a esto, que fue como un premio a ganar un torneo de los equipos del Seguro Social, exacto. amateur, profesionales en un torneo anual en Huastepec o en la Trinidad. ¿Sí? Ujú, ujú. Entonces eso ya fue 83, 84, que llegó auspiciado por el Seguro Social, pagado por el Seguro Social y todo. Y afortunadamente tuvieron una actuación extraordinaria, fueron campeones y subieron. Y en ese momento el Seguro Social, ya con el nuevo director, pues dijo, ¿saben qué? Pues se va. O sea, ya no es digamos, ellos dijeron, pues zapatero a tus zapatos, a nosotros es la medicina, ¿no? Y el Claro, fomento del deporte es parte pero no es el objetivo básico. claro. Que platicábamos de estos años, ¿no? En la segunda división, los primeros 2 años, bueno, después de que el Santos, la IMSS Laguna, consigue el ascenso en su primer año de vida a la segunda división A, ya Exacto. instalados en segunda división A, los primeros 2 años son complicados de resultados. Y los Complicadísimos. siguientes, y los Los siguientes siguientes dos muy dos, buenos. O sea, ya en el el liderato 86, general. ¿mandé? Exacto. Sí, sí, sí. A ver, platíquenos usted del 86, ¿no? Las dos primeras, hasta nos hablamos de un descenso, me decías anécdotas circunstancialmente con aquel gol olímpico en Mérida. Claro. Ese es 84, 4. 85. Ok. 85, 86 también ahí anduvimos abajo porque estábamos pagando el derecho de piso, ¿sí? Y luego ya empezó a mejorar el equipo, y si te acuerdas, en ese año del 86 cambió el nombre del estadio de Estadio Moctezuma, Estadio Corona. Claro, con Ahí ya la. empezamos a contar a través de gestiones y del trabajo y de muchas cosas, logramos que regresara la Corona, digamos, al fútbol, ¿sí? A la comarca lagunera, porque había estado años anteriores en aquel laguna, ¿no? Y ahí se le cambia el nombre del estadio, ¿sí? Pero esa fue también una estrategia para lograr el apoyo económico El patrocinio de Grupo Modelo, de ¿no? Grupo Modelo, pero ahí como patrocinador y por tener los derechos del nombre del estadio, etcétera. Abro un paréntesis, Lick. A Sí, ver, yo había escuchado, la verdad no recuerdo porque este trabajo de investigación lo hice, tú te acuerdas, Lick, cuando el primer acercamiento que tuve yo con el Club Santos Laguna, estando yo como prensa, pero el primer trabajo por encargo que me hacen ustedes es escribir, bueno, meterme a la hemeroteca, rescatar toda la historia de resultados, historia estadística, digamos, de Santos, para después hacer un libro que festejase el 20 aniversario, que terminó siendo una revista. Y entre las cosas que tengo muy presente, no recuerdo si fuiste tú quien me lo platicó, cómo se crea el actual logotipo de Santos Laguna, un balón coronado con una por, corona. Por eso te digo, si te con la acuerdas, corona de Grupo Modelo. A ver, platícanos, Lick, sí, por sí, favor. porque te acuerdas, el escudo del Santos original, del Santos, cuando llegó aquí con el IMSS, pues tenías era un logotipo de rayas tradicionales, rayas verticales, ¿sí? En color verde y blanco, que eran los colores pero los colores no eran por la Laguna, ni por el Laguna, ni por el Torreón, eran los colores del seguro, si te acuerdas, Exacto, verde ¿sí? y blanco, los colores del Seguro Social. Claro, entonces te digo, todo eso son los pequeños, las anécdotas o pequeños detalles que Que tú coinciden con los comentas colores de Laguna, ¿verdad? Pero no de tenían nada Laguna y que del ver. Torreón, porque eran uno verde y blanco y el otro blanco. Es Entonces, correcto. era el escudo parecido al del Santos de Brasil. Sí, 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 ¿Sí? totalmente. Entonces, ahí también, a Iniciativa de Salvador y los que estábamos ahí, pues era importante lograr, te digo, como decía Salvador en aquellos años, y no es porque le esté echando medallas a Salvador, es la realidad. Él Y dijo, hagámoslo. tenemos que tener al Santos en buenas manos, hablar de buenas manos en el sentido de tener el apoyo que requería para lograr el objetivo que era primera división, que no se nos olvide eso, Adrián, eso es importante. Totalmente. Entonces, una fue cambiar el escudo con un balón, pero
digamos, la cereza del pastel fue ponerle una corona ahí arriba. Y luego le cambias. Que era la corona, el logotipito que utilizaba la cervecera. Muy sí, parecido. Muy parecido. Y luego el nombre del estadio, ¿sí? Que a la corona en aquel tiempo le interesaba la plaza, bueno, como a la fecha, ¿no? Le interesa la plaza no de Torreón, de la comarca lagunera, porque en ese tiempo, pues la mayor participación de mercado en la venta de cerveza era la competencia. Y si te acuerdas, ya nomás para finiquitar, los estadios, tanto el de fútbol como el de béisbol, eran estadios de la competencia, que era el Estadio Superior de béisbol y el Estadio Moctezuma de fútbol. Entonces, el estadio de béisbol se lo llevó don Juan a Tampico, a los alijadores de Tampico, el mecano o el mecano que tornillos, se y se quedó como Estadio Moctezuma. Se cumplió a través de la llegada del Santos, primero como Santos Sims y luego como Seguro Social, se cumplió el compromiso que tenía el señor Abusaid con esa compañía cervecera, y ahí fue donde hubo la posibilidad del cambio. Y pues hay que aprovechar los momentos, y ahí es donde viene el cambio, y hay un partido en el que se celebra el cambio, la reinauguración ya como Estadio Corona, ¿sí? Si te acuerdas, hubo un partido en el estadio. Tú estabas muy Peñarol. ¿Ante el Peñarol? No, el Peñarol fue ¿Cuál después. Fue, si mal no recuerdo, un equipo de Chile. Ok, ese no lo tengo presente. Sí. No, bueno. Pero todo eso, todo lo que te digo lo puedes checar, Lick, pero fue una estrategia, un guiño perfecto de Salvador Necochea para la cervecería, porque el incorporarle esa coronita a un balón y ahí construir el logotipo de Santos, pues fue solidificar una alianza que prevalece a hoy en día, pues, ¿cierto? Claro, bajo otras circunstancias y con los devenires del tiempo, con algunas situaciones especiales que viene después en la historia, pero desde entonces se logró contar por qué. Y ahí entra una cosa muy importante, lo que yo le digo los olvidados. El licenciado José Muguerza fue puntual, fue básico, primero para eso, en segunda división, después para primera división y después para la solidificación y liberarse el descenso y llegar a primer final, ya la primer final en la 93-94, campeón 96, toda esa historia. Digo, pero en aquellos años esa fue la verdadera historia. Y luego ya, digo, los dos primeros años difíciles, dificilísimos, el tercer año muy bueno, ya que digamos que ya Salvador y que los que colaborábamos con él, que todo era de buena onda, porque nadie cobraba. Era precisamente por el fútbol y para el fútbol de La Laguna, pero con un objetivo: primera división, no segunda división. Ya habíamos vivido muchos años la segunda con el Laguna y habíamos vivido lo bueno de primera división, de ver a los grandes equipos y a los grandes jugadores. Entonces, claro. 86-87, excelente. Fuimos primer lugar general y en la liguilla nos fue mal, nos eliminaron. Otro paréntesis, Lick. Aquí es la primera vez que se utiliza el logotipo que estamos mencionando, pero también es cuando aparece por primera vez el uniforme de franjas verde y blancas. Bueno, esa es otra historia también. Ahí hay una colaboración muy especial de una persona muy apreciada por nosotros, los que tuvimos en aquel tiempo, que también fue fundamental, el ingeniero Manuel González Olivas. Él es de Lerdo. Entonces, por ahí, con Salvador y todos los que estábamos ahí en el grupo, pues de una manera queríamos darle una buena imagen al Santos. Entonces, se pensaba, porque a todos en aquel tiempo jugábamos en Lerdo en un equipo llamado el Milán, pero ese era de franjas rojinegras, horizontales, ¿no? ¿Sí? Digo, verticales, perdón. Pero total, ahí entre los diferentes diseños, porque él se dedicaba, entre otras cosas, a hacer ropa deportiva, por el gusto del deporte y el fútbol, etcétera. Nació ese y ahí se dio y se cambia, porque el otro era blanco con algunos detallitos en verde. Algunos detalles en verde y blanco. Pero entonces, y así se dio. Él es una muy buena, ese uniforme. Muy buena aceptación en la gente. Es que, mira, el Laguna y el Torreón se fueron desgraciadamente por cuestiones económicas, no por falta de afición. Fíjate, éramos también, como ahora, una de las pocas plazas de primera división, pero era una de las pocas plazas, tenía 2 equipos.
O sea, no cualquier plaza tendría dos equipos, ¿sí? Y la Laguna los tuvo con Laguna y Torreón, y luego ya volvimos otra vez a las raíces con la segunda división, pero con un objetivo, primera división, que no se logró vía el ascenso deportivo, porque estuvimos ahí en la Lick, 86, 87, y en la 87, 88 no fuimos primer lugar, pero estuvimos creo que en el segundo, volvimos a la liguilla y otra sí, vez nos echaron para afuera. ahí Ahí ascienden. cambia todo. ¿Mm? Ahí ascienden, déjame detengo tantito aquí. En estos 2 años, 86, 87, 88, 87, 88, ascienden Cobras y Correcaminos. Pero Exactamente. quiero preguntarte, Lick, de esos años en segunda división, ¿quiénes eran los grandes rivales, las rivalidades fuertes de Santos cuando Santos empieza a estar en ese primer lugar como líder general en el 86, 87, en ese segundo lugar, ¿quiénes eran las grandes rivalidades para Pues Santos? precisamente el Correcaminos, auspiciado por la universidad con un apoyo fuerte, De la Autónoma de Tamaulipas, ¿sí? El claro, Cobras de Ciudad Juárez, ya propiedad del señor de la Vega, que es el papá de la el papá de actual Alejandra. de Alejandra, la actual dueña de los Bravos de Juárez. Exactamente. El Jalisco. Si Ah, te acuerdas bien, del Club Jalisco, el Club Jalisco después, algunos jugadores ya en primera división, si recuerdas, en el primer año vinieron, porque ya el Santos de primera división también tiene su historia de cómo se integró. con Ahí, aquella alianza con los Tecos. no, con los Tecos fueron otros, porque también el Tecos tenía como filial en segunda división al Tecomán, Al Tecomán, de claro. donde venía Miguel Herrera, donde vino después Miguel, ya en primera división, Miguel Herrera y Arturo Rión Negrete y el Cura Gómez y otros. Entonces, realmente esos eran los equipos. La prueba está que Correcaminos sube Cobras y luego sube Correcaminos y Sí, pero en ese momento Salvador ya tenía palabrada la franquicia cuando baja el Correcaminos un poquito antes ya tenía palabrada con Toño García la franquicia del Potros, y ya estando así del al estilo Potros mi buen Toño, pero era, con un razonamiento económico, digo, ¿sabes qué, Salvador? Lo siento, Correcaminos me da más. No, pues dale, a ver, ¿sí? pero estamos hablando de los Potros del Atlante. De los Coyotes del Nesa, perdón. Ah, Coyotes del Nesa. Ok, Sí, perdón. ok. Y Entonces era propiedad Toño. de Toño García. Sí, sí. Entonces él se lo vende a Correcaminos, porque Correcaminos baja y compra franquicia. Entonces nos quedamos como el perro de las dos tortas. No pudimos ascender lo deportivo y la compra de la franquicia no. Entonces Salvador se movió. Entonces ahí nace la posibilidad o sea, se conoce la decisión del seguro de desincorporar no del seguro, del Ángeles de Puebla, que era del gobierno del estado de Puebla, y ahí con gestiones de Salvador, del licenciado Ruelas, en paz descanse, del gobernador Eliseo Mendoza se Berrueto. logra una entrevista en la ciudad de Puebla con el gobernador de Puebla, que era el licenciado Mariano Piña Olaya. Y ahí se negocia la transferencia, pero una cosa importante, no se tenían también los recursos pues para comprar una franquicia y operarla. A Ahí es ese, donde entra la sociedad con los Tecos, que los Tecos no son reconocidos, pero los Tecos fueron fundamentales porque ellos participaron con el 50%, parte en recursos financieros y jugadores. parte en recursos humanos, que fue jugadores. Lick, a ver, déjame te interrumpo aquí. Ángeles de Puebla asciende. Logra Ángeles de el Puebla ascenso. era el Huastepec. Ok, pero logran el ascenso Ahí sí me agarran porque movido, no me acuerdo bien la historia del Ángeles, pero yo sí estoy seguro que era el Ángeles de Puebla, el Huastepec, y se convierte en Ángeles de Puebla. Entonces, que Puebla, si te digas, también una de las ciudades más importantes del país, como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, pues también tenía dos franquicias. ahí aparecen Los Ángeles de Puebla en primera división, Sí, es lo que yo tengo entendido, y es por eso que se adquiere esa franquicia. sí. ¿Cuánto costó, Lick? ¿Te No, acordarás? la verdad no me acuerdo. La verdad te mentiría, pero Pero pues fue con mucho fundamental. esfuerzo, pero también era tomar una decisión. Pues tenías era muy difícil de la noche a la mañana contar con primera división y contar con un plantel
como lo tuvimos después. No, ¿Sí? bueno, claro. Sí, entonces, ¿cómo armamos al Santos? La base del Santos, que era un equipo muy competitivo en la segunda división A, la base del Tecomán, que también era competitivo, la base de jugadores pues de ahí, y jugadores del Jalisco, ¿sí? Okay. Y luego, ahí viene otra historia. Ya, ok, la franquicia de primera división y la de segunda división, nadie se acuerda dónde quedó. ¿Qué pasó? ¿Se vendió? Pues esa franquicia se vende y algunos jugadores esa franquicia va a dar a Querétaro, pero también a través de una, o sea, Salvador muy vivo en eso, o sea, había gente interesada como aquel señor Anuar Macice que fue cuando se fue Laguna. No sé si tú te acuerdas haber oído hablar de don Anuar Macice, que No. era un empresario que tuvo equipo de fútbol y un periódico inclusive, y fue cuando se llevó a Laguna a los Coyotes a Nesa, y luego se llevó digamos, si te acuerdas, había un personaje del fútbol conocido como don Nicandro Ortiz, Sí, claro. el presidente del Morelia, y si te acuerdas, el primer año vinieron jugadores del Morelia, ¿sí? Como fue Silvino Román, como Ok. fue Lucas Ochoa, como fue Vicente Campos, alguno otro más que por ahí se me va. Pero O sea, digo, todos fueron estrategias porque no había lana, pues a dónde fue a dar la lana que aportaron los socios de aquí, los Necochea, Paco Dávila, fundamental, Eria Mezcua, más los Tecos, y se logró esa sociedad y se compró la franquicia. Ahora, armar el equipo sí se armó, ¿sí? Con jugadores, si te acuerdas, te decía Silvino de fuera, Lucas Ochoa, que venía del Morelia, llega Wilson Graniolati bueno, pero y luego ya viene el tema de los extranjeros. de El los tema de los refuerzos. extranjeros fue diferente. Entonces, el tema de los extranjeros, pues habría que ver a ver qué. Entonces, eran 4 plazas de extranjeros. Ahí, si te acuerdas, los primeros extranjeros que llegaron fueron 2 paraguayos. A ver, Llegaron los paraguayos César Jiménez, que era central, un central, y el Torito Díaz, Félix Díaz el Torito, que era un 10, un un creativo. habilidosito. Y luego faltaba el goleador. Entonces trajimos a Cristian Saavedra, no sé si te acuerdas del chileno. Cristian Saavedra fue un chileno que pintaba muy bien en Chile, le decían el bebegol, y desgraciadamente vino a México y no funcionó, y quedaba una plaza. Entonces, pues buscándole, con el apoyo de don Nemesio Díez, en paz descanse, que era de los propietarios de Modelo, De, nos prestan a Wilson Granolati, y viene Wilson, y esos eran los 4 extranjeros, Wilson viene. Jiménez y Wilson, el Torito Díaz y Cristian Saavedra. Y así empezamos el torneo del 88-89. 89-90, primer año también batallando, la libramos. Siguiente año se regresa Wilson al Toluca, los paraguayos también se regresan a su país de origen, y se regresa también Cristian Saavedra, no nos fue bien con ellos, ¿sí? Okay. Entonces viene entonces ahí, y luego ya, pues era cuando desciende, en el 89, cuando desciende, si te acuerdas, el Potosino. Ok. Entonces ahí vienen, ahora si te acuerdas, fue una camada de jugadores de Potosino, ¿sí? Vino, si te acuerdas, Sergio Bermúdez, un lateral derecho, un central paraguayo, Eligio Torres, un Eligio. central y contención, Elías Salgado. Ok. Vino también, tío, todo eso porque yo iba a hacer a las operaciones y los registros y A la todo, pues me federación, acuerdo de claro que sí. todos, a la Sí, federación y a claro, San todos los Luis y a registros. muchos lados, Todos los registros, definitivamente. no, y los trámites y los extranjeros, la cuestión migratoria, ahí aprendí muchas cosas. La verdad, para mí el fútbol y específicamente el Santos fue una escuela que me sirvió para conocer muchas cosas, y además pues por eso duré 30 años, casi 30 años. Pero si le sumamos que los domingos se pagan dobles o se consideran dobles, pues tengo más, cabrón, porque era trabajar domingos ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, ahí llegaron esos extranjeros, te digo, esos jugadores del San Luis,
Ok. Los Tecos se llevaron, si te acuerdas de Jaime Bárcenas, un central de los Tecos, se llevaron a Hugo León, que era, digamos, la estrella de aquí de nosotros, se llevaron a Martín Zúñiga, que era un central que había venido de Jalisco, y así, o sea, porque Tecos, al tener propiedad pues movía piezas para Arturo reforzar a Ríos su Negrete, equipo. sí, pero ya te digo, esa fue 9.90. 89, 90, pero en diciembre del 90 los Tecos dicen, ¿saben qué? Ahí nos vemos, porque íbamos directos a la segunda división, estábamos tronados. ¿Y ¿Y vendieron su parte? sí, ¿y quién entra? En el 89-90, Diciembre del 90. pues no sé si ahí es cuando aparece Grupo Modelo. Exactamente, ya era socio, pero de un porcentaje menor. Muy Y pequeño. ahí él adquiere lo que tenía más el 50% de los Tecos, pues Ok. ahí se hace el mayoritario, más le compra a Eric y le compra a Paco y se quedan desde los Necochea con una parte y la gran parte el Grupo Modelo. Los Y ahí ya Necochea, nace Salvador con y un Luis. objetivo primario. Ya están, vamos en primera división, ok. Ya se logró también el sueño Ahora salvarlo, de volver al mantenerlo. fútbol y de tener primera división. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Claro. ¿qué seguía? Permanecer, mantener el equipo. Permanecer y ser competitivos. Lick, Y luego en la aquí. 90-91 se logra, si te acuerdas, lo primero que hace Modelo, ¿qué fue? Traer un técnico, Ok. que fue cuando trajo a don Roberto Matosas. Matosas. En ese tiempo, don Roberto Matosas era un técnico, digamos, reconocido por ser un técnico de un apagafuegos, pues. Apagafuegos. ¿Sí? ¿Sí? La libramos con una situación muy importante, si te acuerdas, aquel último partido en Morelia, pero ese fue, digamos, la cereza del pastel, pero lo importante fue aquel triunfo en Monterrey, donde ya nos daban por perdidos y le ganamos al Monterrey en el TEC de Monterrey. Que se le dio la vuelta. Que se le dio, empezamos ganando y luego nos Creo perdimos que y todo. Ahí fue cuando, también sacó de en ahí, ese ¿no? medio torneo, que ya fue la segunda vuelta, fue cuando vino Claudio Morresi, Ok. que era muy criticado, pero él fue fundamental para lograr sobre todo ese triunfo porque él era un jugador de mucho talento, con mucha experiencia en Argentina, que había tenido problemas extra fútbol, no de él, por la cuestión política de allá Del en país. Argentina, y años después, no sé si supiste, él fue secretario del deporte en Argentina. Entonces digo, son historias Okay. hay mucha historia de toda la gente que Lick, ha estado ahí. Lick, platícame, porque para muchas personas hablar de esos años es hablar de Juan y Dolmo. Bueno, entonces ¿Cómo te digo, llegan? ¿Quién el los primer año trae? nos fue mal con esos y viene el 89 y si te acuerdas tú del Cobras, ya habían venido a Correcaminos, vinieron Richardson Smith y ¿quién era el otro? Mendieta, que ese era panameño, Richardson Smith y Martínez Ambulá, aquel Martínez, hondureño central grandote. grandote. Eso los trajo ¿quién? Gisleno Medina, en paz Ok, descanse. Un gran amigo de representante. nosotros. Lamentablemente se nos adelantó, pero él nos ayudó mucho. Entonces él viene y nos ofrece, bueno, le ofrece a Salvador, Un y ahí representante de estaba Carlos jugadores, Ortiz, Gisleno. y van y los ven. Entonces vienen Juan Flores y Dolmo Flores inicialmente. Pero entonces llegan porque vino a recomendarlos él. Gisleno Medina es el que los recomienda. Los vino a ofrecer Gisleno Medina y a Ok. Luis Heimen. Si te acuerdas de Luis Heimen, el uruguayo que Por no jugaba supuesto, el en rubio, Uruguay, hombre. jugaba en El Salvador, el greñudo. Él jugaba en El Salvador, en el FAD, el equipo que era de la Fuerza Aérea Salvadoreña. El FAS salvadoreño. El FAS, que a la fecha existe ese club. Sí, 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 Entonces sí. viene él porque era figura ahí, Juan Dolmo, y se queda Eligio Torres, o sea, viene Eligio Torres, eran los cuatro extranjeros, Dolmo, Okay. Juan, Eligio, Heimen y Eligio, que trajimos del Potosino, ahí son los cuatro extranjeros. Termina ese, y luego el siguiente año se va Eligio y se va Luis Heimen al Correcaminos, y entonces vienen Calix y Roches, Sí, ¿sí? Que otros fueron los dos otros dos hondureños que no hondureños. funcionaron, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y luego ya se van ellos y viene
a media temporada, de diciembre del 90, o sea, para el 91, para el descenso, es cuando viene Claudio Morresi. ¿Sí? Y seguramente es cuando aparece también el portero, Richard. Portero. Richard Alan Adams. Bueno, ese ya es estando Maturano. Él lo conocía por algún torneo de universitario, algo así, y lo trae a Richard Alan Adams. Ese ya es después, ¿cómo se llama? Con Rubén. Con Rubén Maturano. Con Rubén Maturano, que La Casa del Dolor Ajeno, y esa también es una buena historia. Ahorita nos metemos a eso, Lick. Dame chancita de regresarme tantito, porque yo me digo, y me encanta platicar contigo, Lick, porque traes a la memoria nombres de personas a las que hay que hacerles su justo homenaje y reconocimiento por su participación, ¿no? Es lo que yo te decía hace rato. Hay héroes anónimos en diferentes vértices o diferentes que ahora, bueno, Lick, yo te digo, a veces a mí me da no coraje, ¿verdad? Porque no me da coraje, me da un sentimiento que se expresen despectivamente de aquellos años, o que se expresen despectivamente del antiguo Corona, o se burlen de que no teníamos instalaciones, o que se les hacía poca cosa a Santa Rita. Pero como todo costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, el trabajo de mucha gente, muchos te digo que nomás a puro riñón, no a cambio de nada, más que el objetivo de tener primera división. Y digo, afortunadamente se logró el tener caer en buenas manos, como fue la Modelo, y vinieron grandes momentos que para mí, esa es una apreciación personal y no es presunción, es gracias al Santos. La comarca lagunera ha tenido una trascendencia importante, por eso cuando dan, de repente se lleva porras otra gente que todos aportaron, unos más, otros menos, pero es como todo. Lo más fácil es vestir, a nosotros vestir la obra, a nosotros nos tocó hacer los cimientos y abrir los pozos, ¿no? Pero bueno, eso es bonito. A mí lo que me da mucha satisfacción es que existe el Santos, que sea un equipo competitivo, que hay una gran afición y que se cuente con algo súper extraordinario como son las instalaciones. Eso ya es después. Lick, pero justamente, y de verdad te lo aprecio muchísimo, que le des voz a esos héroes anónimos, porque mira, tu memoria, Lick, es privilegiada. Tu historia, pues es una bendición para construir, para recordar y reconstruir la historia de Santos. Entonces, pero fíjate, nomás te voy a dar un dato, y no es recriminarlo ni nada, porque ahora pues la gente que trabaja ahí no sabe ni qué rollo. Hubo un día, y no hace mucho, que no me dejaban entrar al Corona, y eso que en toda la vida que estuve ahí, yo nunca me pasé de vivo. ¿Sabes tú que mis hijos nunca en esos 30 años llegaron a la puerta y dijeron, somos los hijos de Gustavo de Villa, queremos entrar? Nunca. Nunca bajaron a un vestidor. Pues, no, me queda claro. Chavos, y vamos a entrar Yo me tomé una foto, ¿sabes con quién? A petición del ruso Adomaitis en aquel año. Con el ruso. Porque el ruso me dijo, véngase. O sea, yo tengo muchas satisfacciones personales, porque gracias a Dios, yo por eso duré 30 años, Adrián. No hay quien se exprese. Pero yo me apasiono y te platico a ti porque a mí se me hace que tú sí eres sincero y conoces parte de la historia. A ti te platico todos esos detalles, no a cualquiera, ¿eh? Y lo agradezco en el alma, y lo sabes, y soy igual de apasionado que tú para hablar de la historia. Por eso hay que saber con quién hablar también. Pero es el otro día, platicando aquí mismo en estas entrevistas con Alberto, te voy a decir el comentario primero que hice. Le dije, para muchos de los nuevos aficionados a Santos, jóvenes, que podrán decir, bueno, ¿y a quién está entrevistando? ¿Quién es ese señor Alberto Canedo? ¿Quién es ese señor Gustavo Villa? Le puse a Alberto el símil y le dije, bueno, pues hagan de cuenta que era como el Pony Jared en la cancha. Bueno, pues Gustavo y Alberto en la oficina. Gracias a ellos se hicieron y se construyeron muchas de las cosas que hoy son una realidad, y se pusieron esas bases. Alberto me decía lo mismo, y él me menciona, hay unos personajes importantísimos en la historia, y menciona a Salvador,
y menciona a Muguerza y dice, y el licenciado Gustavo de Villa, porque más allá, y es lo que yo estoy seguro, cuántas cosas les tocó enfrentar, confrontar, vivir y negociar entre ustedes dos. Mira, Porque te voy a quiero decir, pensar, esa es una historia, porque también te digo, fíjate cómo vienen las cosas. Así como te decía que en la media temporada de la 90-91, que se van los Tecos y que lo agarra la Modelo y que traen a Matosas y que traen o que se trae a Matosas como técnico y se aparece trae a Alberto. Morresi, llegó un refuerzo en la oficina, cabrón. Llegó Alberto. Platícamelo desde tu óptica, Lick, por No, no, favor, yo llega conocí a Alberto. Alberto. Yo lo conocía por cuestiones de su trabajo anterior de él en una casa de bolsa, y yo Claro. veía asuntos de Salvador y de Luis Necochea en paz descanse en esa casa de bolsa, y lo Ok, conocía como un alto ejecutivo de esa casa de bolsa, pero qué hasta bueno, ahí. ya se Nunca conocían. nos imaginábamos, ni para nada, hombre, ¿sí? Como el Santos, nunca nos imaginamos que el Santos y que todo eso. Entonces, yo conocí a Alberto Alberto me confiesa y me dice que él ¿eh? no sabía, Alberto me dice, yo no sabía nada de fútbol. Entonces, cuando ese fue también, te digo, así como se reforzó al equipo, porque aparte te digo, del técnico y de Morresi, vino un jugador que quizás no lo recuerden, de la Universidad Autónoma, de los Leones Negros, llamado Marco Antonio Hernández, el zurdo Hernández. Esos fueron los dos refuerzos a cambio de los dos que se fueron. Ok. Y entonces la Modelo, el licenciado Muguerza, que era, digamos, el representante de la Modelo y fue el representante durante pues, toda una vida ahí, trae el primer refuerzo, que es Alberto. Y cuando llega Alberto, digo, yo lo conozco, y lo primero que le digo, Alberto, tú vienes por mí. Y me dice, ¿cómo crees? Años después, así Te lo como estamos confesó. ahorita, risa y risa, me dice, pues así era. ¿Sí? Él ¿Sí? O sea, me acaba de decir ¿por eso, qué? Porque yo soy amigo y no lo niego, y soy amigo de los Necochea, pues fuimos amigos desde niños, desde nuestras mamás y todo. Entonces, a Salvador y yo, Luis en paz descanse, cada quien con sus formas, de lo que ustedes quieran, o quien a veces habla mal, pero fueron puntuales. Entonces, te digo, llegó Alberto y empezamos, te digo, todo tan especial que me acuerdo, empezamos a viajar y luego ya después dijo el liceo, un viaje va uno y un viaje va otro, ¿sí? Pero yo sabía que yo me iba a ir, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me lo dijeron, no el licenciado, es otra gente, dijo, usted tiene una N en la frente, y ya los Necochea. dueños ya eran otros, ¿sí? Lick, dime, ¿y qué tan quiero entender porque te conozco de más de 10 años que trabajamos juntos, Lick? ¿Qué tanto te conflictuó el abrir y compartir la información, lo que tus conocimientos, tu experiencia con Alberto? ¿Qué tan complicado fue para ti Bueno, pues eso? te digo, al principio pues fue difícil porque, pues lógico, yo me sentía mal, además yo me sentía maltratado en aquel tiempo porque pues era lógico, o sea, él venía con la Modelo y su relación con Elí Muguerza, y a mí, licenciado Muguerza, en principio por decir, no me veía bien. ¿Por qué? Yo me sentí usado, ¿sí? Ok, O sea, ¿por qué me quedé? Pues porque le servía, ¿no? ¿Y por qué duré tantos años? Pues porque algo hacía bien, ¿sí? claro. Y pero llegamos, digo, años después, me acuerdo, en el buen sentido, había quien decía que éramos la pareja ideal, porque mientras yo apretaba, Alberto aflojaba, o mientras Alberto apretaba, yo aflojaba, pero Y era hicimos cierto. una buena mancuerna, ¿sí? Muy respetuoso, y a la fecha, yo lo aprecio mucho y lo respeto, y él a mí también. Entonces, por eso llevamos esa buena relación. Nos dimos nuestros buenos encontronazos, fuertes, porque pues, una convivencia diaria, y tú te acuerdas que en aquellos años, pues primero fue una oficina, cuando llegó Alberto estábamos en una casa donde vivía uno de los paraguayos, porque no había oficinas. Empezamos ahí con Salvador y luego nos fuimos a la oficina de Paco Dávila, y luego nos fuimos a Gómez, a una casa que habíamos rentado para un jugador ahí en Las Rosas, En y las luego ya rosas cuando me llega la dijo. Modelo,
nos mandaron, decíamos, no sé si te puedes haber oído de las oficinas de la basura, unas que estaban en Lerdo de Tejada y Mártires del Río Blanco. Casi ¿Sí? con Ahí llegamos, Cuauhtémoc, ¿no? ¿cuáles era nuestra oficina? Pues 2 escritorios, estábamos juntos, el escritorio de Alberto y mío, era un teléfono para los dos, y afuera había una división ahí de aluminio, y afuera estaba Chuyito, en paz descanse, y el mensajero y el todo era Julio. ¿Te acuerdas de Julio Julio Mendoza? Mendoza. No teníamos ni FAC ni nada, todo se tenía que ir a la Corona y todo. Antes de llegar a eso, nuestra oficina era una vieja máquina Remington y cajas de archivo muerto. Y así estuvimos también en las oficinas de Paco Dávila. Éramos judíos errantes. O sea, la oficina era en la oficina del presidente en turno. O sea, ¿dónde estuve yo? Con los señores Necochea. ¿Dónde estuve? Con Paco Dávila, que fue presidente. Y luego ya después fuimos a dar a esas, y ahí también tiene su historia, que digo, ya sería platicarte muchas cosas, pero hasta que un día ya no aguantamos ahí porque, pues no, era imposible. Ahí Pedro García, sí, ¿cómo es posible que estén aquí? Pues Pedro García, acuérdate que era Sí, Pipi de claro, claro, Nice, claro. y ahí nos fuimos. Pues ahí frente al hospital universitario, que esa es otra historia, las oficinas del Santos y todo ese rollo. Y luego, pues no teníamos dónde entrenar. O sea, digo, es una historia, Adrián, nos podemos estar días y horas y hay cosas. Entonces, de repente yo me pierdo, no me pierdo, me salgo porque me emociona y me acuerdo de aquellos tiempos. Yo le doy gracias a Dios. Pero si me preguntas, a lo mejor hace 3 años ya se me olvidó. ¿Sí? Lick, ¿cómo se gestionaban? Porque supongo que esa era gran parte de tu trabajo. ¿Cómo se gestionaban conseguir cancha para entrenar esta próxima Porque semana? fíjate, en aquellos años, bueno, primero entrenábamos, si te acuerdas, donde era el estadio de béisbol, que ahora es la Capola, había unas canchas de tierra ahí, Claro. y adentro era el estadio. Bueno, un tiempo sí la llegamos a tener, años después, porque también las instalaciones del estadio, acuérdate que ven, estuvieron abandonadas muchos años. Entonces, levantar la cancha costó mucho, porque no teníamos recursos. Al principio regábamos, yo les digo que teníamos riego por aspersión, porque era un sistema de riego a través de mangueras, pero eran unas mangueras viejas, de esas tipo bombero, que Todas estaban agujeradas. picadas, entonces salía el agua para todos lados, y nosotros de broma decíamos. Después ya hicimos un sistema, o se instaló un sistema de tubería, pero nada más la mitad, y poníamos los tubos y regamos la mitad. Y luego Don Memo y Aro, en paz descanse, cambiaban los tubos, y ahora la otra media cancha. ¿Sí? Y luego el cortar el césped, inicialmente se cortaba con máquinas manuales. Después ya tuvimos una máquina de gasolina, después un tractorcito, y ahora ahora el Santos tiene me tocó mi todavía Unas verla, las que tiene maquinonas. ahora. Entonces te digo, todo eso fue a base de esfuerzo y de trabajo, y nos criticaban muchas cosas. Viajábamos, ¿cómo viajábamos, Adrián? A ti ya te tocó viajar en charter y viajamos de primer mundo y llegar al Nicos a la Ciudad de México. En aquel tiempo llegamos al Corinto y eran cuatro jugadores por cuarto, ¿sí? Y luego ya en primera división viajábamos en avión a la Ciudad de México, viajaban los 11 que iban a iniciar y el técnico. El Ok. resto viajábamos en camión junto, si te acuerdas, se jugaba el torneo nacional de reservas. Con los Entonces muchachos jugaban las jóvenes. reservas más los poquitos de la banca, porque no era como ahora, eran 16, o sea, eran 5 de la banca, y luego el staff era el mismo. El señor Aro, el señor Aro, perdón, todavía vive afortunadamente, que era el utilero para el viaje de uno y de otro. El doctor era el mismo, ¿sí? Y no era un staff tan grande como ahora. No, ¿Sí? En hombre. la segunda división, el entrenador de aquellos años, Víctor Elizalde, y los que estaban, pues era él y a lo mejor un auxiliar o preparador físico, no como ahora que Lick, hay, puta, ¿eh? tengo Pero aquí te una digo, es pregunta. una larga historia, Adrián, que podemos hablar horas y horas, pero lo único que sí te digo es que a mí me da mucho gusto que la comarca lagunera siga siendo plaza de primera división, porque nomás somos 11 o 12 plazas en el país, ¿sí? Sí, sí, Eso tiene un gran valor, ¿sí? La gente, la definitivamente. afición tiene que valorarlo. Valorarlo. Claro. Lick, tengo aquí una pregunta. Sí. ¿Cómo empiezan los trabajos de fuerzas básicas? Porque Mira, el otro día platicando, inicialmente pues era como todo, con las uñas. O sea, ya en primera división teníamos que tener
el torneo nacional de reservas. ¿Cómo era el torneo nacional de reserva? Jugaban de preliminar aquí en el estadio y afuera. Ah, tú me decías del estadio, las canchas. Pues entonces entrenábamos, después empezábamos a pedir, fíjate, ya en primera división, en segunda pues era en las de tierra o ahí, pero ahí no era tanto problema. Ya en primera división, pues ya cuando vino Granulat y los extranjeros, pues como que en la tierra, cabrón. Entonces, fíjate, empezamos, me acuerdo, en la Conasupo de Gómez, ahí en el paso de nivel de la 11, del En el 1140, 1140. era la Conasupo, y ahí tenía una cancha empastada. ¿Sí? Ahí llegamos a entrenar una empresa, si te acuerdas, que está acá por la carretera Tlahualilo, que se llama Ferroleaciones, ahora se llama Compañía Minera, no sé qué. Ahí tenían una cancha empastada para sus trabajadores y nos la prestaban. Y nos llegó a prestar el Club San Isidro la cancha donde jugó el Laguna, pero había pocas canchas y quien ¿En las la tenía, Ibero? pues por supuesto nadie las quería prestar ni rentar. Después ya nos ayudó la Ibero a través de un exjugador de fútbol, que fue, tú lo debes de conocer, Jaime el Pero, Pantalla Chávez. Jaime claro, era el pues yo, coordinador deportivo yo y él nos estaba ahí en la ayudó. Ibero. ¿Eh? Yo estaba ¿Cómo? ahí en la Ibero y ahí me tocaba ver los entrenamientos. Empezaba Bueno, haciendo yo a mis través pininos. de él, con un director, que no sé si te acuerdas de un señor Batis, que fue rectora en aquellos años, se firmó un convenio de colaboración, se llamaba convenio de colaboración, ¿sí? Y ahí nos prestaban para ciertos días, no para siempre, ¿eh? No, 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 yo Y sé, luego hubo otro que los Campos Maga y otros allá por donde estaba la agencia de Corona. No, ¿y cómo parecíamos aparece Santa Rita? judíos serranos. Ah, eso ya fue después, eso ya es hasta por allá del 94, ya cuando logramos llegar a la primer final, fue cuando se tuvieron aquellas instalaciones, que me acuerdo que empezamos también muy rústicamente, era un vestidor y un área ahí para los técnicos, y luego y luego se compró un gimnasio, porque no teníamos gimnasio, se compró un gimnasio hechizo en la ciudad de Monterrey, y si te acuerdas estaba fuera de los vestidores, con unos toldos de Corona. Sí, Después ya se construyó unas estructuras blancas todas. sí, sí, y luego ya se construyó el área de vestidor, ¿sí? De Y teníamos gimnasio. las canchas empastadas allá en paz descanse, con Juan Santarrita. ¿Te acuerdas de Juan Santarrita, que era el Claro, por encargado? supuesto. Y Que empezaba ahí, pues Dani, Benja, etcétera. Daniel, Benjamín, el otro Benjamín, etcétera. Y El los hijos de Gracas. Don Memo estaban acá en el ¿cómo se llama? En En el el Corona. Corona. A ver, ¿y cómo llega Don Memo al estadio? No, don Memo ya estaba. Ya Cuando nosotros estaba. llegamos al O estadio, sea, ustedes él, compraron el él estadio a vivía. Don Es Juan más, y ya estaba ahí. Don Memo desde antes del 84 que llegáramos nosotros, hasta su último día vivió en el estadio. Él vivía con su familia en lo que fueron las oficinas del Club Torreón, o sea, las oficinas que tenía don Juan Abu Said. Y el señor Aro vivía en la parte de atrás, allá digamos, En el en vestidor de las Sol, guerreritas que en decíamos Sol, allá nosotros. atrás, que después, esa es otra historia de lo que yo le llamaba el Estadio Parches. ¿Por qué? Porque tuvimos que ir parchando para ir cumpliendo las cosas, porque había un solo vestidor. Era un Sí. vestidor construido en 1970, donde ¿cuántos entraban al vestidor? Pues los 11 más, creo que se valían dos cambios, Y entraban 13 o apretados. 14 jugadores, el técnico y dos más, y era todo. Y así fueron, por eso te digo que ahora hay quien se burla, porque me ha tocado, que hablan de que era esto, pues eran las condiciones del estadio. Para segunda división era un estadiazo, para primera Claro. división ya no. Entonces, ahí vivía Don Memo. Y del otro lado, donde eran como unas bodegas, ahí vivía el señor Aro. Ok. ¿Sí? Y ahí vivió Gerardo, el papá de la Mona, y Gerardo y Rubén y Jaime y todos. Pero, digo, todo fue a base son los héroes anónimos, porque ¿por qué nos servía eso a nosotros? Porque no teníamos que pagar un velador. Le pagamos su sueldo a Don Memo, pero no tenemos que tener aparte un velador. Ahí estaba Don Memo. Lick, Y del otro Lick, lado, Aro también. Él no pagaba renta ni nada, tenía donde vivir, agua, luz, etcétera. Lick, ¿Sí? pero en aquellos años noventas altos, ya casi llegando a los 2000, esos diseños de corte de pasto que hacían, Eso pues lo eran hicieron obras Don de, Memo y Gerardo.
¿Te acuerdas que Eran obras de arte, Lick. que formaron el Torreón? Ya teníamos unos tractorcitos, ya unos tractores ya mucho más, de más, digamos, más sofisticados y te permitían hacer eso, que Lo que después nos lo quitaron, significa, ¿Mm? Lick, lo que significa darle la confianza a la gente de trabajo, porque pues ellos se aventaron ahí unas cosas preciosas en cuestión de jardinería, con todo y esas limitaciones, ¿no? Hasta que la No, reglamentación la cambió, ¿no? sí, 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 ya después ya que ya tanta tal ancho y todo ese rollo, pero todo eso era a base, Don Memo fue alguien para mí inolvidable, Gerardo, Rubén, René, toda la familia el señor Aro, después mi querido Simón, El este, utilero que estuvo, ¿cuántos el, años estuvo Simón? pues también estuvo como, yo creo que a lo mejor algunos 15 o 20, Y fue y te quien hizo a digo, Juanito. y luego ya, no, Juanito llegó con la idea allá por el 96, yo creo, cuando estaba Alfredo Ten, hasta se cortaba el pelo así parecido a Sí, sí, Alfredo, sí, 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 todavía. llegó con la intención de ser jugador de De fútbol, jugar. y Pues luego es se que quedó, tenía cosas, tenía y se, cositas, Juan. y se quedó ahí Juanito y Ray, que también ya se jubiló ahí, él me ayudaba a mí en las taquillas, él era taquillero, y luego se presentó la oportunidad, porque nomás había un utilero, después ya cuando Sí, hubo dos, pues ya fue el señor Aro y Simón, y y Simón luego primero. al señor Aro por un mal momento de cierta gente lo bajaron de primera división a las fuerzas básicas y Simón, que yo no estuve de acuerdo, por supuesto, ni Alberto, pero bueno, fueron cuestiones de un técnico que no vale la pena recordar, y lo bajaron a Simón, entonces fue cuando integramos pues a la rápida, pues a quién, pues órale Ray, y ahí se quedó Ray, y hasta que se jubiló. Ricardo Luna, él había sido el matracón, perdón, en paz descanse, había sido masajista de Laguna, luego ya estaba fuera del fútbol profesional, y yo lo fui a buscar por instrucciones de Lick Muguerza. Él trabajaba como coordinador deportivo, algo así, en la Facultad de Agricultura y Zootecnia en Venecia. Él Exacto. tenía su puesto ahí todo, y yo fui por él Incluso hasta allá. él creo que dirigía el equipo de fútbol de ahí, Dirigió ¿no? al equipo de los Coyotes del Nesa y era coordinador deportivo. Yo fui a hablar con él allá y nos lo trajimos al Santos, porque el que estaba, que había sido utilero desde que empezaron ellos, también consiguió otro trabajo, etcétera, etcétera, y se fue. Así llegó Ricardo Luna, que también fue toda una institución. Y digo, no, hombre, Adrián, hay 20,000 historias, pero todas con esa base de que el Santos fuera, como yo decía, el Santos, como yo lo valoro y lo identifico, el Santos es el símbolo de identidad de los laguneros. O sea, ¿cuál ha Totalmente. sido la mayor marcha en la comarca lagunera que más No, gente? no, los desfiles. La del Bueno, Guerrero nunca y muere, y los como desfiles, marcha de protesta, sí, ¿verdad? Y bueno, los desfiles, y como evidentemente. celebración, Sí, pues los desfiles. los desfiles del Santos, entonces todo eso te dice, pues te da satisfacción, porque los que conocemos la verdadera historia, ¿sí? De cómo se fue gestando todo eso y cuál era el objetivo, pues ahora tú yo creo que ya a pesar de que estuviste y viviste y todo, ahora a lo mejor hay situaciones que estamos platicando ahorita que tú a lo mejor no conocías con esa, o a lo mejor No, con esa emoción que le pongo yo, porque a mí me encanta, ¿eh? ¿Eh? ya lo sé, Lick, ya lo sé. Quiero platicarle a la gente, Lick, que pueda ver esto, y quiero preguntarte, a ver si así eres desde un principio. Yo, pues, entro a trabajar a Santos en el 2005 ¿2000 qué? y 2005. Sí, antes de que fuéramos campeones con el Che Quirarte. No, 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 Ah, no, 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 perdón, no. con el Travieso Guzmán. Con Daniel, exacto. Cuando estábamos en el problemón del descenso, Lick, ¿te acuerdas que estábamos ahí Cuando la bronca embroncadísimos? de nuestro amigo el innombrable. Exacto. Entonces yo entro en el 1 de julio del 2005, y por ahí de 2, 3 meses después o menos, Liga, a lo mejor fue en la pretemporada, no recuerdo, yo creo que fue en la pretemporada. Hay un partido Santos versus Chivas más Chivas USA en Santa Bárbara, California. ¿No te acuerdas, Lick?
Yo me porque acuerdo, sí, sí, tú sí. organizaste y tenías toda la carpetita lista y me dijiste, Adrián, juegue. Te toca viajar, cabrón, a ti te toca y ahí te apoyas del doctor Galván y de Don Rich que te ayuden cualquier cosa, las habitaciones, los camiones, todo. Oye, es que Y ¿sabes qué pasó esa vez, Adrián? Que yo en el aeropuerto no pude viajar porque la muela se me puso de este tamaño y a ti tú agarraste la batuta. yo me acuerdo que vámonos al viaje, pues ahí Ahí en voy, el ¿no? aeropuerto, Pero tú tenías un orden, Lick. Toda la carpetita, no había falla. A mí me entregabas, después lo hiciste, después pues ya me apoyabas tú en eso, no cada claro, 15 sí. días, pero sí, yo creo que también tú lo tomaste de relax porque tú viajabas a todos los juegos y para esa época que yo entro, pues yo entré como gerente de comunicación y relaciones Sí, públicas, sí, sí. ¿no? Que mi Pero trabajo acuérdate que era todo, la a base de atención a todo eso, prensa. a base del esfuerzo de mucha gente y de hacer hacerle a veces al mil usos, pues aprendimos mucho y se logró Claro, mucho. por supuesto, y lo valoro y lo agradezco como no tienes una idea, todo lo que me enseñaste, pero me acuerdo que era bien fácil porque yo agarraba la carpeta y tenías un orden de todos los papeles, el comprobante donde había solicitado las habitaciones con el rooming list, con las necesidades del director técnico, que si quería una sala especial, que si un salón para la charla, que si los alimentos, que cómo tenía que ser los platillos, los horarios, que un salón con proyector y con bocina, y que el box launch que llegaran con El tantas camión y toallas, no, no, el todo el rollo. camión y el teléfono del chofer y de esto y del otro, y que si no te contesta le hablas a fulanito de tal de ómnibus, pero en este viaje que era en Estados Unidos, mira, contratamos a tal y el promotor del juego. Bueno, una cantidad de cosas y me diste la carpetita y yo me fui en el viaje estudiando hoja por hoja todo lo que llegaba. De ahí aprendí y yo creo que ahí aprovechaste, Lick, para decir, órale, cabrón, ahí Órale, cabrón, claro. No, no, regresaron, pues es que, estos te cabrones digo, regresaron vivos, fíjate que una mándalo cosa, otra vez. oye, Adrián, una cosa importante fue que siempre trabajamos en equipo. Y por eso Sí, tú decías hace rato de Alberto Canedo, pues no, éramos, te digo, el Piti nos decía, ¿te acuerdas claro que te acuerdas, del Piti Altamirano? Él nos decía la pareja ideal en el buen sentido, una gran persona, primero que jugador, el tremendo Piti. totalmente. Ayudaba mucho a esos héroes anónimos. A Daniel, a Benjamín, a ellos, el Piti, él nos decía que éramos la pareja ideal o la mancuerna ideal. Y a la fecha, todavía de repente, ahora me dolió mucho que le dieron una goleada, pero todavía sigo en Sí, hombre. contacto con él, es un peladazo. Pero te digo, Sí, sí, sí Alberto lo y yo es. también hicimos porque ya a través del tiempo y la distancia, pues ya fuimos, haz de cuenta, él se encargaba de ciertas cosas y yo me encargaba de otras cosas. Realmente él era el vicepresidente, digamos, inicialmente comercial y federativo, por decir, porque él es el que, aunque yo iba también a las juntas siempre, él es el que inclusive fue miembro del consejo directivo de la federación y las relaciones, y él es el que negociaba la área comercial, tú te acuerdas. Entonces, y yo era más que todo lo administrativo operativo. Por eso, y que los registros en la federación y que los pases internacionales y todos esos rollos operativos, administrativos, y entonces siempre era, y luego es que fíjate que fuimos también un equipo muy sui generis. Actualmente todavía algunos equipos tienen sus instalaciones en un lado operado por cierta gente o por cierta empresa, el estadio por otra, y el club de fútbol por otra, ¿sí? Y aquí siempre estuvo integrado todo, ¿sí? Totalmente. Aquí yo decía que yo iba del tingo al tango, yo salía de mi casa, que es tu casa de Lerdo Gracias. a Santa Rita, de allá al estadio y del estadio a las oficinas y de las oficinas a la Corona, porque ese era, digamos, mi día a día. Había que estar al pendiente de Santa Rita, había que estar al pendiente del estadio, de que estuviera listo para el partido, para los entrenamientos, etcétera. Y luego ya después, ahora, pues a partir del 9 para acá, pues todo integrado, porque si te Ahí en acuerdas, antes así CCMX, era, las claro. instalaciones en un lado, el estadio por otro, las oficinas por otro y la modelo por otro. Pues, Entonces, y córrele para luego, todas partes. pero todos éramos lo mismo, Sí, sí, ¿sí? sí. Éramos los mismos. En cambio, tú vas, por Lick, ejemplo, a América, juega en el Estadio Azteca, que tiene una empresa que maneja el una Estadio Azteca, administración.
tiene las instalaciones en otro estado. Las Chivas en aquel tiempo tenía el Club Guadalajara en un lado y el Estadio Jalisco operado no por las Chivas o el Atlas, operado por Club Unidos de Jalisco. O sea, aquí siempre fuimos muy sui generis. Allá en Monterrey, pues si te acuerdas, el equipo jugaba en el Estadio Tecnológico, que nunca fue del Monterrey, y las instalaciones de Suazua, me acuerdo se llamaba, totalmente aparte, el Tigres, y aquí con gritos y sombrerazos llegamos a primero que inclusive que Monterrey tuvimos el estadio y las instalaciones. Sí. Porque, pero hoy no se opera un juego de Santos con menos de ¿cuántas personas, Lick? No, ni idea tengo. Cientos de personas. En aquellos años, Lick, ¿cómo le hacían Chuyito, tú, Luis Bretado, Julio Mendoza? Pues entre todos hacían todo el trabajo suficiente para que sucediera un juego. Es que, Adrián, a ti te consta. Ahí era llegar el día del partido, el domingo, se jugaba domingo a las 4. Era llegar al estadio a las 10 de la mañana y había que salir a las 9, 10 de la noche. Sí. Y antes de que entrara la Corona, yo me llevaba la lana de la, ¿cómo se llama? De la taquilla, porque no había nada. Cuando llegó la Corona, ya pusieron allá abajo, si te acuerdas, en el vestidor, allá abajo había una caja que llegaba Panamericano, pero eso fue después. De maroma, claro. Pero era así, y era desde meter a los... Luis era mi jefe de seguridad, por decir, ahí en el estadio, apoyado, si te acuerdas, del señor Haroldo Arriaga, que era el jefe de seguridad. Bueno, Luis era el gerente de operaciones, y el señor Arriaga, en paz descanse, que era el jefe de seguridad de la Modelo, es el que me ayudaba a la coordinación de todo. Ahí estaba siempre en la puerta. Estaba siempre ahí. Entonces, ahí cada quien tenía su rol, pero era desde meter a los cerveceros, la lista, yo me acuerdo, los que vendían cerveza era el vendedor y 2 ayudantes, y los que vendían Coca-Cola era el vendedor y un ayudante, y eran las estaciones, ¿te acuerdas? Había estaciones de venta de cerveza y todo el rollo. Y nosotros nos encargamos también de hacer la liquidación de cerveza al final del partido, pero nosotros liquidábamos la taquilla y luego liquidábamos también el ¿cómo se llama? La venta de cerveza. Lick, volvamos un poquito a las historias del fútbol, del campo, de los jugadores, de los técnicos, de esos técnicos de aquellos años. ¿Qué nos compartes? ¿Quiénes te vienen a la mente? ¿Quiénes aportaron cosas importantes a la historia de Santos? Mira, son diferentes épocas, y diferentes circunstancias, porque el fútbol, no sé si te lo había dicho, creo que te lo había comentado en alguna ocasión. El fútbol para mí, para Gustavo de Villa, son 3 cosas: errores, aciertos y circunstancias. ¿Sí? Error de a lo mejor se le fue al portero, acierto, un golazo, una jugada, una genialidad de alguien, una circunstancia, un desvío y un autogol, o un error, un autogol, una falta de comunicación. O sea, eso es el fútbol, o un pase mal dado, etcétera, etcétera. O un error arbitral, ¿sí? O un error del contrario. O sea, eso es para mí el fútbol. Y el que cometa menos errores es el que gana, o el que tiene más aciertos, o al que se le dan las circunstancias, ¿sí? Porque ese es el fútbol, es muy circunstancial también. Entonces, en las diferentes épocas y en diferentes circunstancias ha habido técnicos. Yo creo que a todos los que tuve la fortuna, yo le llamo la fortuna, es más, yo le llamo el privilegio de haber trabajado en el Santos, que ahí si te acuerdas, ahí en el estadio hay un eslogan que dice: es un privilegio trabajar aquí. Y esa es una frase tuya, que a ti te la pirateamos, a ti te la robamos esa. Porque es un privilegio que cuando trabajas como tú, que te gustan los medios de comunicación, ¿a poco no eres un privilegiado que trabajas en lo que te gusta? Ni se siente que es trabajo, de verdad. O sea. Exactamente. Entonces ahí, mira, en su momento, en segunda división, pues empezamos, me acuerdo, trajimos a través, cuando se le compró el equipo al Seguro, nos impuso, si te acuerdas, el argentino, el Charro Lara, que se nacionalizó mexicano, y luego él trajo de auxiliar a la Güera Mendoza, Joaquín Mendoza, y luego se fue el zurdo, se fue el técnico argentino, el Charro Lara, y se quedó, ¿cómo se llama? Se quedó la Güera Mendoza, que había dirigido a Cobras, y etcétera, etcétera. Y luego se quedó Carlos Ortiz.
Carlos Ortiz tiene un récord interesante. Él, si Muy mal no interesante. recuerdo, no perdió en Torreón, ni en segunda ni en Nunca, primera división. Y nunca. en segunda división llegó al equipo al superliderato y al segundo lugar. Y luego ya en primera división todavía no tenía carnet, porque en aquel tiempo todavía no era tan necesario. Tú ni te has de acordar. Aquí vino un técnico llamado Edmundo Cruz. ¿Lo has oído nombrar? No, ¿No? ese no lo tengo en los registros. Edmundo Cruz fue un técnico que estuvo parcialmente, que ayudó y nos sirvió también porque él sí tenía, ¿cómo se llama? Tenía Él carnet estaba registrado como el director como el técnico. técnico y era realmente auxiliar de Carlos. Duró poquito y se fue. Y luego después vino Carlos, te digo, era el bombero del equipo. Siempre. Sí, y muy serio y muy responsable y todo. No, él y yo éramos de ahí de chamba, no de salir en el periódico, cabrón. Y Carlos, muy bien, muy estudioso del fútbol y conocía, fue jugador profesional, inclusive de primera división en Laguna y en los Tigres, ascendió con Tigres, o sea, tenía experiencia de fútbol profesional. Y fueron de las cosas que fue, digamos, no inventando, que fue creando Salvador, porque teníamos un preparador físico que también había sido jugador, Andrés Montañez, y así, etcétera, cosas que se innovaron o se intentó de hacer algo diferente en el fútbol. Y te digo, y luego, después de Carlos, pues su Maturano con para mí, Rubén, un excelente preparador físico, quizás a lo mejor ahí cuando agarró que nosotros, el Santos, le dio la oportunidad de que fuera director técnico, porque él realmente había trabajado con Don Nacho Treyes y con el señor Roca como preparador físico. Y él vino y con su forma, estaba preparado y luego además había tenido un gran maestro. El señor Don Nacho Treyes, pues tú sabes, una institución del fútbol mexicano. Por supuesto. Sí, y luego tuvimos una mala experiencia por ejemplo, cuando trajimos al Chelato Ucles, una gran persona, enamorado de México y enamorado de la historia de México, y no le fue bien, y había sido un técnico mundialista con Honduras, si te acuerdas. Él trajo a, él trajo a Cáliz y a Roches, duró Ok. poquito y se fue. Tuvimos en su momento a Diego Malta, no sé si te acuerdas de Diego Sí, sí, Malta, que sí, fue un sí, sí. técnico, él era de los técnicos muy reconocidos en la segunda división, ¿sí? Y nos fue mal con Diego, dirigió 4 partidos y no ganamos ni uno, cabrón. Trajimos también con la idea esa de innovar o de darle oportunidad a técnicos jóvenes, si te acuerdas del Ruso Estrada, José Luis el Ruso Estrada. José Luis Estrada, sí. ¿Sí? Él era, me acuerdo que, y no jugaba mal el equipo, pero pues lamentablemente en el fútbol, en el fútbol no hay razones, hay resultados. Entonces, él era, me acuerdo que las juntas y todo de los martes en la cervecería era sufrir, cabrón, porque el fútbol era por semana, Adrián. Ganaba el Santos y toda la semana ganaba el domingo el Santos y toda la semana a ti te tocó todo un bien sobre hojuelas y todo el mundo Totalmente. sonrisa y todo bien. Perdí el Santos y ay, cabrón, era presión y era bronca y era que te echaran y luego ir a dar la cara a la Corona, porque a la Corona siempre nos manejamos con un presupuesto y ahí no era de que porque yo decía, o sea, a ti te costan los viajes, había que Sí, justificar todo. Pero digo, volviendo a totalmente. los técnicos, Diego Malta, pues nos fue mal, el Ruso Estrada también, él decía, jugamos bien, pues yo decía acá atrás, pues sí, pero perdimos, y aquí, este, se fue el Ruso, la agarró Carlos otra vez, era el bombero, y luego ya, Cada ratito entraba sí, y Carlos. luego, trajimos a todo un personaje en el fútbol, a ver si te acuerdas, el Gallo Jauregui. El Gallo Jauregui. El Gallo Jauregui, ese era tremendo, y nos libramos con él también de un descenso. Y luego volvimos a Don Roberto. Don Roberto, fíjate, tengo ahí una de las que tú dices, de las anécdotas y las cosas. Yo me acuerdo cuando llegó Don Roberto Matosas, acompañado por Chencho, o sea, era su auxiliar, Antonio Asensio. Y lo primero que me pidió, fíjate, concentramos en aquel tiempo en el Hotel Calvete. Ok. Y lo primero que me pidió fue un salón, lo que tú dices, que el salón y todo lo que pedían los técnicos, me pidió un salón y para tener una reunión. Estamos al borde del descenso, te estoy hablando de diciembre del 90, enero del 90. 91. Lo primero que me pidió, una junta con las esposas o las mamás de los jugadores en el hotel. Ay, cabrón, una Vámonos. cosa nueva, pues digo que aprendías. Acuérdate que él era mucho por lo mental, fue coaching, Sí, le sí, sí. daba coaching de programación neurolingüística. Está bien, ok, en el hotel,
a invitar A la familia. y los jugadores, pues, ustedes se quedan aquí, ahora yo voy a hablar con la con quienes él decía, un Con las jugador jefas. claro, para jugar bien, ¿qué necesita? Pues Necesita paz comer bien, mental. descansar bien, entrenar bien para jugar bien. ¿Sí me explico? Sí, sí, Entonces él sí. trajo decía, bueno, ¿quién tiene que estar al pendiente de que se alimenten bien? No era como ahora que hay ¿cómo se llama? Un restaurante, Nutriólogo, una sí. nutrióloga y etcétera, etcétera. Pues en su casa, ¿sí? Salvo los que vivían Totalmente. en la Casa Club, que esa es otra historia que también operábamos nosotros, la Sí, Casa sí, sí. Club, y desde Lerdo y en Gómez y en Torreón y ahora pues a toda lo que tiene. Bueno, esa es otra historia. Y también me tocaba, yo era el administrador de la Casa Club, que ya cuando era la hermana de Sí, Luis claro, Mercado, Berta. Berta, y te decía De esa reunión con las esposas y y mamás. luego ahí le digo, ¿saben qué? Usted tiene que preocuparse porque coman bien y todo, pues para que estén bien y luego descansar bien. Si tienen que sacar al niño en la tarde a caminar o a jugar afuera para que su marido descanse y duerma bien en la noche y todo eso es parte de su trabajo. Y lo dice, ya entrenar bien me corresponde a mí y jugar bien, pues ya le corresponde al jugador. O Eso es sea, de ellos. sí, tenía y luego en el estadio, el vestidor y me pedía el otro vestidor. Ahí cómpreme unas, como colchonetas. Y estos eran unas mulas de los jugadores, eran tremendos. Entonces él empezaba con música y hablarles que la cuestión de la relajación, él manejaba mucho, te digo, todo lo de programación neurolingüística y estos infelices se quedaban, en el buen sentido, se quedan dormidos, porque la musiquita sí, ya te sabes cómo es la música esa, ¿no? Y se queda y otros empezaban a roncar y no, hombre, o sea, aprendes de todos, o sea, yo como decía, cada maestro tiene su librito, igual los preparadores físicos. Lo que para un preparador físico era una cosa, para el otro era todo lo contrario. Una vez vino uno y me pidió unos Polaroid, no sé qué se llama, unas cosas que para la frecuencia cardíaca y todo eso. Y pues el presupuesto y todo, total, lo conseguimos. Y cuando llegaron, nos fue Se mal, fue. ya lo habíamos despedido. Ni siquiera ¿cómo se llama? Ni los estrenó. Ni siquiera los estrenaron. Entonces te digo, son 20,000 cosas, o sea, de técnico, don Roberto Matosas, y luego ya vino Pedro García a finales de la segunda vuelta de la 92-93, que Que fue cuando también ya llegó y tenía muy habíamos buena traído al Turco experiencia en el Apud, fútbol mexicano, ¿no? que habíamos traído en la 92-93 al Turco Apud, y luego fuimos al draft, que también esa fue una grata experiencia a ti te tocó ir a Sí, los claro. drafts, fue una Sí, grata sí, sí. experiencia, ahí me tocó ir desde el primer draft, que no era en Acapulco o Cancún, el primer draft fue ahí en el Hotel Sevilla, me acuerdo, ahí En en Reforma. Reforma, en México, y ahí yo fui solo, fíjate, solo, Sí. y y ya la cuestión decía, del draft, y entonces ahí sí, pues fue cuando trajimos digamos, la contratación bomba, pues fue el Travieso Guzmán Daniel, en claro. el 93, y luego trajimos a Zambrano, que estaba teniendo una super actuación en la Copa América, fue en la Copa América, si mal no Sí, sí, recuerdo, sí. que le metió Claro. gol a Brasil. Trajimos a Rubén Martínez, que era el centro delantero, campeón goleador de Chile. Sí, claro. Trajimos a Lizardo Garrido, que era Referente de central la titular selección. de la selección chilena y del Colo-Colo, que era uno de los equipos grandes de Chile. Y ahí se abrió, en ese draft, en la asamblea de los participantes, pues, de la federación, se abrió el quinto extranjero, y ya fue como vino a dar a Adomaitis. Adomaitis no estaba contemplado en el armado del equipo, y Claro, porque Adomaitis eran llegó cuatro nada después. más. Eran Eran cuatro, cuatro eran los que esos, se permitían. Lizardo, el Turco Apuz, que ya había llegado 6 meses antes, Richard Zambrano y Rubén Martínez. Y trajimos al zurdo Flores Barrera, que ese también le decían la broma de que el zurdo, siempre que llegamos a los vestidores decían que el zurdo no se vestía, güey. O sea, no se cambiaba. Pues sí sabes ¿Por por qué? qué, ¿verdad? No, no, no. Porque el zurdo nunca empezaba un partido de titular, güey. El zurdo Ah. siempre entraba de cambio y metía gol. ¿Eh? Y siempre metía gol de derecha o de cabeza, pero de Sí, sí, zurda ni y una. fíjate, el zurdo Flores Barrera es un jugador que vino en segunda división.
Eso nadie se Sí, sí, acuerda. sí, sí, Él sí, vino sí, primero lo en he segunda, ya en la platicado. época de que llegó Julio César Mendaris y otros jugadores. Entonces No, te digo, bueno, y yo creo que en ese plantel también otro que siempre entraba de cambio, y porque la tribuna lo pedía continuamente, era el Curita Gómez. no, es que, oye, te voy a decir una Consentidazo. cosa, al Curita Gómez, terminando un partido, no sé si te tocó verlo, él entregaba todo, era un jugador súper profesional, el Curita, Guillermo el Curita Gómez. Y No, mis respetos, porque además no tenía un físico muy, que le no, ayudara pues mucho, pero él era a chaparrito. base de entrega entonces, ese fue el primer equipo, y en primera división llegó el Cura Gómez, que venía del Tecomán, Miguel Herrera, Arturo Rión de Grete, Jaime Bárcenas, luego los del Jalisco, Martín Zúñiga y Víctor López, y los Sí, hermanos sí, pero Lomelí, etcétera. El Curita fue quizá el que más duró de esa Y época. duró mucho Es tiempo. Y luego la de época de los Juan y Olmo, como alguien también nos criticaba, me acuerdo que cuando trajimos a esos que eran ilustres desconocidos y para para la quien no se prensa. documentaba bien en aquel tiempo, pues no decían ahí en broma que te traigo estas flores porque no encontré otras peores. Pues es que Y entiendo fueron, que ese fue el encabezado de la opinión. pues no me acuerdo de quién, pero lo que sí te digo es de que fueron dos jugadores que aportaron mucho, y que nadie daba tres cacahuates. Y luego después, a raíz de que ellos funcionaron bien, se abrieron, digamos, las puertas para A los los centroamericanos. centroamericanos a través de Gisleno Medina. Después ya, Lic, no sé si te acuerdas del Tyson Núñez y varios jugadores que sí, trajeron el claro, claro. Cobras. Y todas esas andanzas que se decían de Dolmo Flores, Era tremendo, ¿eh? que era Te voy, bueno te de voy a dar un ejemplo travieso. para que te veas cómo era. Él, Ah, ¿sabes a dónde le gustaba ir a comer? será el mercado, Juan. Alianza, sin A la menospreciar, Alianza. a la Alianza. ¿Por qué? Porque sé que se sentía en su ambiente. Él era de la Ceiba, o es de la Ceiba hondureña, ¿sí? Ok. Era lo que yo te platiqué, así figuras, personalidades, en su momento Dolmo y en su momento en paz descanse el Chucho Benítez, que ese se cuece aparte. Ese era También mi negrito cabrón. lo que te platicara yo él decía que yo era su papá. Entonces, hasta mi señora me decía, oye, pues te habla más que tus hijos no. Pues no, oye, ¿sí te acuerdas que yo fui por él hasta Quito? Yo fui Platíqueme esa. el avión, en un avión hasta Quito por él. Pero porque no regresaba. No, porque acuérdate que la bronca era cuando iban las fechas FIFA, el problema era regresarse. Entonces Exacto. esa vez jugábamos, el partido fecha FIFA era en Quito, y al otro día jugábamos en Tuxtla. Y me dijo Alejandro, órale. Y nos fuimos el Lánzate. Guerrerito, ¿te acuerdas del Guerrerito? Que está Sí, sí, todavía sí. ahí, en Benja. un avión a Quito. Y el acuerdo con el gerente de la selección de allá se llama Pedro Muñoz, igual que Pedro el jugador. Y habíamos Ok. acordado, era fecha FIFA, pero que las fechas fijas son obligatorio que fueran los jugadores, más no era un partido así oficial, pero era fecha FIFA. Y me acuerdo que y el acuerdo era que al medio tiempo se salía, nos íbamos al aeropuerto y vámonos para llegar en la madrugada a Tuxtla y al otro día jugar. Porque el guerrerito a quien menciona, Benjamín, ese es uno de los De los fisioterapeutas del kinesiólogos equipo, o exacto. fisioterapeutas. Entonces era pues para que viniera como era él, una estrella, cabrón. Entonces Claro. ya habíamos acordado en el medio tiempo, yo ya tenía arreglado ¿cómo se llama? Desde antes, al llegar al aeropuerto de Quito, pues salir a las 10 de la noche, si mal no recuerdo la hora, ya pagar derechos, todo lo que es el trámite que se tenía que hacer, y ahí un taxi para que, pues era la hora, al medio tiempo, el partido y al aeropuerto. Pues resulta que no, ahí estoy afuera con el Guerrerito, porque se supone que empezando el segundo tiempo entraba el Guerrerito, le ayudaba a quitarse las vendas, ya es que se las amarran y todo el rollo, para que Sí, fuera sí, todo sí. rápido y vámonos. Pues ahí estoy, toqui, no salía, cabrón. Hasta que busco allá a Pedro Muñoz, le digo, oye, ¿qué pasó? Le digo, ya está en la cancha, cabrón. Acordamos que no. Dijo, es que, ¿sabes qué? No se quiso salir. Dijo que hasta que no metiera un gol no se salía. Pues metió el gol porque él quería que el estadio lo querían mucho, ¿eh? Sí, Era claro. un idolazo. El estadio se paró todos a aplaudirle. Entonces llegamos al vestidor,
Digo, llegó al vestidor, estábamos nosotros ahí, órale, Guerrerito, y que rómpele, me acuerdo, las medias las rompían, y les ponían cinta adhesiva y todo el rollo, y se Sí, 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 bañó, el tape. y vámonos, Chucho, el pasaporte que no se te olvide, no se preocupe, Mili, así me decía. Bueno, Pues, bueno, es que toda la vida, Lick, toda la vida, antes de bajarte del camión, y del avión. cuando llegábamos, no, del camión, cuando llegábamos a cualquier hotel o al estadio, siempre te levantabas y les gritabas lo mismo, que No, no se les jóvenes, no olvide se les olviden sus cosas, cosas. jóvenes. Total, ya estamos, vámonos. Entonces yo le dije a Pedro, oye, no, dice, pues ya lo conoces, está bien. Le dije, pues ahora el taxista se desesperó y se fue, o no sé. Pues me pusieron una patrulla de policía y estaba lloviendo. Y ahí vamos del aeropuerto, del hotel, del estadio de Del Quito al estadio. aeropuerto. Y llegamos, ¿y qué crees? Ya habían cerrado el avión. No, no. El Chucho tiene hambre, le dije, no te preocupes, en el avión hay sándwich, hay fruta, y hay todo para el viaje, para que vengas un masajito y relajado y todo lo que te gusta. No, el Chucho tiene hambre. Chucho, vámonos, cabrón, le digo, porque vamos, el problema no es aquí, es el Chucho. Le dije, por eso, ayer es el Chucho Benítez, en Tapachula, que era el puerto de entrada, pues el que esté ahí en el aeropuerto capaz de que lo cierra, pues ya veníamos tarde, cabrón. Claro. No. Y luego, ¿qué El crees? Chucho Ándale, bueno, tiene está hambre. bien, le dije, quería comer un platillo, ¿cómo se llama? Típico De ellos. Y le digo, se va a hacer tarde, Chucho. No se preocupe, mi Liga. Siempre me decía lo mismo. Y bueno, está bien, dame tu pasaporte para ir a hacer el trámite de salida. Pues no llevaba el pasaporte, entonces sabía que no podíamos viajar. El pasaporte se lo Cabrón. dejó a su suegra y a su cuñada. Terminó el partido y se fueron del aeropuerto Cabrón ahí, negro. junto con, pero fíjate, la parte de la familia de Lisette fue la raza del barrio de él. Ahí estaba comiendo él, hace cuenta, ahí alrededor con sus cuñadas, que Lisette se había quedado aquí, con su suegra, su cuñada y sus Tus cuates del amigos. barrio. Yo esa vez, cuando llegamos allá, que fui, conocí a su abuelita, porque él se creó con su abuelita, que Ok. su papá, que fue Fue futbolista futbolista. y a buen nivel, él tenía otra familia. Y el Chucho, realmente su mamá de Chucho, creo que a la fecha, no sé, ahorita ya, hace rato que ya no tengo contacto, pero su mamá vivía en París y él se quedó a vivir con su abuela. Y su abuela Ok. era la que lo metió al Nacional y ya toda la historia de él allá. No, pero él era un personaje, no, hombre, no te imaginas. Otra vez aquí íbamos a un viaje de los que íbamos a Estados Unidos y llegó al aeropuerto y a todos, ¿tú te acuerdas que les hacíamos hasta los tickets esos para sacar los permisos cuando llegábamos a Houston, a Dallas, para el permiso de Sí, 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 internación y todo? su Pues papelito azul. llegó, fíjate, como era de tremendo, llegó sin pasaporte al aeropuerto. ¿Usted tiene copia? No, le dije, ¿cómo? Pues sabía que no, y no pudo viajar y se multó y y luego ya se quedó porque no quería viajar, porque así era, o sea, él era el Chucho Benítez. Mañoso. Oye, pues una vez no lo agarré, que me encargó Alejandro, a ver, chécalo, porque se me hace que algo anda haciendo. Total, fui, lo encontré. ¿Sabes qué estaba haciendo? Con un masajista, le estaban poniendo en su tobillo. ¿Qué crees? Lo que digo que lo que te platica el Chucho, no, hombre, le estaban poniendo, no sé si has oído que el mamizán con diclofenaco es para los animales, güey. ¿Sí? Entonces Ajá. es como un milimento que se ponía para desinflamar y lo usan. El mamizán es un medicamento veterinario, por decir, y tiene diclofenaco. El diclofenaco pues es para los dolores y es desinflamatorio. Digo, Chucho, así perdonando ¿Quién la te expresión, dijo? decía, pues que no sabes cuánto cuestan tus patas, le digo, para que estés usando diclofenaco, así era, pero era, no, hombre, Me acuerdo era en un las tipazo, oficinas, A ti en te tocó las, convivir con él, pues qué te platico. en las Todo lo que no oficinas hacía, lo que de se le la, ocurría. sí, claro, en las oficinas de la Salvador Jalife en la zona industrial, cuando ya se va, cuando se va a Birmingham, fue a Sí, despedirse, a fue a Inglaterra. despedirse. Seguramente pasó también ahí con usted, pero va a mi oficina a buscarme. Y yo estaba a media junta y entra el cabrón a despedirse y me agarra de atrás
donde yo está, de mi oficina, pues, me agarra un balón y ahí se pone a jugar con el balón, ¿no? En lo que estábamos platicando y se pone a hacer un dibujo en el balón. Total que le dije, no, pues dedícamelo, ¿no? Muchas gracias por todo, no sé qué. Ya me voy con B, no con V. Hijo de tu madre, le decía, no puede ser, Chuchito, cabrón. Era tremendo, tremendo el buen Chucho. Lick, si nos platicaras de jugadores, de los jugadores más complicados con los que te haya tocado convivir. Híjole, fíjate que realmente yo tuve la suerte de intentar, porque esa era parte de mi trabajo, el estar cerca del jugador, porque yo me encargaba no solo de la, digamos, la cuestión de ahí de la oficina, a mí me tocaba de repente, por ejemplo, con los extranjeros, pues que traer a la familia, volviendo al Chucho, para traer a Lisette era menor de edad, era fue un show el poderla traer a la familia, el cumplimiento de los contratos de que los jugadores tenían, sobre todo los extranjeros, que tenían derecho a boletos de avión a cada 6 meses. El primer viaje de Chucho con el equipo, si no me equivoco, fue a Toluca y él se apareció con Lisette porque para llevarla a Toluca. Y terminó Lisette viendo el juego con nosotros ahí en el palco, en el estadio de Nemesio 10. Es que él era especial, ¿no? Pero bueno, te digo, gracias a Dios hubo difícil. ¿Sabes cuál era la bronca? Que las broncas que tuve en aquel tiempo, en segunda división no teníamos uniformes ni para cambiar, claro. Entonces, no sé si te acuerdas, aquel jugador Ramos que regaló playera, habiéndose le dado la playera, con él tuve, no sé si te acuerdas del Ángel Ramos, uno que jugó en Toluca y en Puebla, que la instrucción era no cambiar las playeras porque no había, pues si no teníamos, y él la cambió a fuerzas y entonces lo multamos y hubo bronca ahí con él. El único así de bronca fuerte. Después hubo otro, porque en aquellos años no era como ahora, de que playeras y ahora cambian de playera al medio tiempo y entonces le buscamos las formas, y bueno, ya se daba instrucción de que no se cambiaba y si tú que la querías regalar, ya después cuando sí había, pero porque pues, se volaban, regalaban, le aventaban y esto y lo otro. Entonces, me acuerdo, había un jugador que yo les ponía ejemplo, de la buena, Miguel España. Miguel España terminaba el partido, Simón en paz descanse siempre les ponía, cuando iba a empezar su uniforme en una bolsa de plástico. Miguel España, para evitar que le descontaran la playera o algo, porque a veces entre ellos mismos le agarraban la del compañero y la aventaban por la ventana, etcétera, etcétera. Entonces, Miguel España, muy ordenado, cabrón. Él entregaba a Simón, en la misma bolsa le entregaban la playera mojada, más el short, más las medias. Y así a mí no me quitan nada. Y hubo uno, me acuerdo que el Guamerú García, y un día de repente llega como diablo, porque a mí me pasaba Simón los faltantes de playeras, entonces el día de la quincena, palmas, le bajábamos, no, me acuerdo que el Guamerú se encendía, y dice, oye, pues, no, dice, es que yo no la regalé, Eric, y usted me la está cobrando, pues sí, pero Simón me la pasa. Entonces yo tenía que mediar con ellos y con el pobre Simón, pero pues Simón, ¿qué hacía? Sí, no, pues, hombre, pues estos largos, ya no tengo, ya teníamos control de inventario y todo el rollo. Entonces, ese me acuerdo, el Guamerú, muy, muy especial. El otro ejemplo, digo, de orden y todo, Miguel España, ¿quién más era tremendo? Al principio Pipe Baloy, después no, hombre, un tipazo, pero al principio siempre había como yo acuérdate que yo, te lo digo, yo ahora me da risa, cabrón, pero yo era muy mal encarado, yo no era monedita de oro, cabrón, ahí, pero era parte de mi, ¿cómo se llama? Era parte de mi chamba, güey. Teníamos que, como te decía, yo a veces apretaba y Alberto, pero era parte, a veces hasta nos poníamos de acuerdo. Tú le dices y yo le digo y esto y lo otro. Pero, por ejemplo, echarnos para cuando los multabas o les rebajabas algo, pues ¿con quién iban? Pues iban sobre mí, cabrón, porque yo era el de los cheques. De los dineros. Entonces, pero no, gracias a Dios, fíjate, ahora con mucha satisfacción puedo decir que
ahora que estuvieron hará unos meses aquí, el Turco y el Ruso y Juan y Dolmo y Adrián Martínez, tu homónimo Adrián Claro. Martínez y Wagner de Sousa, y todos muy bien. A la No, fecha, todos algunos tienen me una hablan referencia sí, tuya sí. Entonces, buenísima. pues bien, fue parte de, porque yo les decía a los que trabajan directamente conmigo, en su momento, en paz descanse, que me dolió mucho Chuyito Salazar, Chuyito. muchos años, desde que te digo que nuestra oficina era una simple máquina Remington vieja y, Y las cajas de y las archivo cajas de muerto. archivo muerto y que andamos del tingo al tango, 10 puntos, Chuyito. Julio Mendoza después de jugador, que no jugaba mal, al nivel de segunda división, ¿verdad? Porque pues, como todo, pues hay jugadores de primera, de segunda, de tercera. Él vino en segunda división y nos ayudó mucho y luego después ya se quedó en la oficina y después fue auxiliar técnico y bien, él era, desde cuando vendíamos los boletos ya mero iba a ver como ahora que Ticketmaster o Super, No, hombre, era, bueno. los vendíamos en un restaurante en el centro, ahí por el edificio Monterrey, ahí era el Poquito Lunch, los vendíamos otro en Deportes América, había otros en Distribuidora Rodríguez, Claro. la que estaba allá en el Revolución, en Gómez con Pepe Díaz, en Lerdo con Don Agustín, un señor, o sea, buscamos la manera de que se vendían los boletos y había que andar el sábado Hacer recogiendo y corte. liquidando y todo el rollo. Entonces, Julio Mendoza, pues, y nosotros, yo les decía, nuestro trabajo no se ve, pero nosotros, y un día me lo dijo Alejandro, me acuerdo, dijo, tú eres el responsable de que las cosas sucedan. O sea, yo me refiero al trabajo de Sí, sí, nosotros, a tu departamento. porque tú sabes, a ti te consta, para viajar tienes que tener, y en Aeroméxico no clase, o la línea era no porque fuera el Santos, tenía que haber una lista de viajeros, y si no estabas en la lista, y si el técnico te cambiaba de último momento, los viajeros en el avión, llegar a la plaza donde íbamos y que estuviera el camión, y luego allá al hotel y que estuvieran las habitaciones de acuerdo al rooming list, Y que estuviera la patrulla al día siguiente para la llevarte al patrulla para el día del estadio. partido y luego que las medicinas y que lo que necesitaba el doctor con su botiquín, lo que necesitaba el masajista en su momento, el Matracón Luna, después Carlitos Martín del Campo, etcétera. Dani, Benja, claro. Los utileros, porque desde La las van para bolsitas, que se llevaran antes la utilería. la camioneta, ahora ya después hasta camioneta tenían, aquí teníamos unas camionetas ahí que nos servían para el mantenimiento y para la utilería y para andar para Santa Rita y para todo. Claro, No, claro. pero fueron muy gratas experiencias. Cuando viajábamos en el avión, aquel que rentábamos, me acuerdo que hasta Honduras fuimos, había unos aviones que rentábamos en Guadalajara, uno era llamado el Ave Fénix y el otro el Ave Paraíso. Y eran aviones pues yo creo que de 18 o 20 plazas. Ya empezamos ahí, ya con la modelo, y luego después con Charters. Aeroméxico, cuando rentamos charter, siempre tenía que quedar un lugar de ellos. Y entonces yo siempre arreglaba que a viajar todos, alguien se iba en el baño, ¿sí? Y como la llevaba bien ahí, pues, pero un día, pues estando en León, me acuerdo que en el aeropuerto del Bajío, pues ahí sí nos checaron. Y va para abajo el que estaba en el El baño. responsable del avión, pues yo, el de la delegación, ¿qué pasó? Oiga, pues aquí sobra uno. Sí, le dije yo, ahí nos vemos y me bajé. Ya me fui por otro lado, pero digo, fueron muchas cosas la broma aquella de a los que viajaban por primera vez, que tenían que pagar el consumo de los refrescos en el avión. Ese se le hicimos a la raza, pues los jugadores se le hicieron al Jarocho Pérez. Jarocho, te toca pagar, cabrón. Y luego Pues ahí me dice, ahí a mi lugar, oiga, Lick, pues yo no traigo lana. Y yo ya sabía, ¿verdad? Dije, no te preocupes, Jarocho, yo te presto y el día de y la te lo quincena, pues me descuento. marchas, güey. Está bien. Y don Pedro García, ¿no? Era tremendo. Un whisky, nomás así de broma. Y luego el Jarocho me dice, ande, esos están re caros. Sí, tú no te preocupes, yo pago y allá Te te lo va. descuento. Y luego las azafatas nos hacían el juego y me pasaban una servilleta, güey. Y al Jarocho y a varios más se le hicieron. Y no, Lick. lo que a ti te consta lo que no hacía Pedro Muñoz. Pedro Muñoz No, hacía hombre. 20,000 cosas, pero
No, Ya nos fueron platicó, ya años nos muy platicó buenos. aquí las travesuras que hacía abajo de las mesas. Lick, ¿quiénes son de los jugadores que tú recuerdes más profesionales? Yo te voy a decir uno, Miguel España, mis respetos, Jared Borghetti. Jared y el Pony, ¿cómo? O sea, para haber hecho esa dupla, aparte de sus condiciones de cada uno, que se complementaron muy bien, se conocían con los ojos cerrados. Cuando el Pony iba a centrar del lado derecho, Jared ya sabía dónde iba a estar en el segundo poste, y platicaban, yo me acuerdo porque los veía, y en Santa Rita, y si te acuerdas, el Yayo de la Torre era auxiliar de Fernando. Sí. Y él platicaba mucho con ellos, porque el Yayo en su momento era un centro delantero Centro delantero. clásico, rematador de cabeza, entonces eso le ayudó mucho. Y Jared fue a base de mucho trabajo, y el Pony también muy profesional, muy serio. Ahora es más, ahora ya grandes, más platica más y todo, pero me acuerdo cuando llegó Jared en agosto del 96, el primer viaje, un día platiqué con él y me acuerdo que se rió. Él llegó directamente a Ciudad Victoria, ya se integró y vimos el partido él y yo en la tribuna, no en el Marte R. Gómez, en el Estadio Olímpico. Ahí me acuerdo que ahí se integró él ya con el equipo. Y luego, si te acuerdas, llegó en agosto y en diciembre fuimos campeones. Sí, sí, sí. Y luego, no, pues técnicos de todos, digo, te nombré eso y te falta, después de don Roberto, pues el zurdo López, un personaje. Claro. Tremendo el zurdo. ¿A ti te tocó el zurdo? Sí, 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 empecé. Bueno, Acuérdate que Matosas, él y estando Don en Flores prensa. fueron dos veces. Entonces, Sí. era un personaje, es un personaje el zurdo López, tremendo. El Pato, El el Pato Pato, por Hernández. ejemplo, había sido un gran jugador, inclusive que había jugado en Europa, en Cruz Azul, pero como que su forma de ser no era muy afable. Ese quería, es más, él se quería meter hasta la forma en que agarraran las máquinas para cortar el césped. Yo, o sea, fue de los técnicos que siempre hubo una cierta distancia con él. No niego su capacidad y su eso, ¿no? Pero muy especial él. Y don Pedro Ah, García, no, don Pedro era otro rollo, pero él decía, si nos meten 3, hacemos 4, porque acuérdate que teníamos gol, era un equipo sí, 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 para adelante. super goleador. Muy Y hecho. hubo muchos jugadores, no, hombre, me acuerdo de tantos, tremendo el igual a Carrión, también era tremendo. No, bárbaro. Y si le menciono, si le digo, Lick, jugadores de los más educados. Paco Gabriel de Anda, siempre Miguel España, ¿quién más? Ramón Ramírez, siempre muy afable, era muy serio él, pero siempre con mucho respeto y todo. Nico, no se diga. Y hay muchos, te digo, o sea, tuve la fortuna de que por mi escritorio pasaron, Todos, no algunos, cientos o miles de jugadores, y de todos, los todos. chavos también. ¿Cuántos no empezaron o sea, en aquel tiempo por el Nacional de Reservas y luego la tercera y la segunda? Esta iba a ser mi siguiente pregunta. Si yo le pregunto, jugadores surgidos desde fuerzas básicas, desde jovencitos, que usted recuerde haberlos visto chiquitos y que llegaron a convertirse, a consolidarse en primera división, ¿quiénes son esos jugadores que se le vienen a la mente? Pues mira, en aquellos años me acuerdo cuando empezamos, pues que no había tantas oportunidades como ahora, ni las circunstancias se prestaban como ahora. Y los técnicos que venían, pues siempre venían con la cosa del descenso, y hasta antes del 93 era salvar el pellejo, entonces no había Claro. muchas oportunidades, pero pues yo me acuerdo, hubo jugadores, por ejemplo, así nació, que lograron consolidarse Lupe y Pedro. Sí, Claro. Andrés no, Luis Héctor Montañez pintaba bien, desafortunadamente no sé, Efren Reyes, hubo aquel muchacho que le metió el gol, ahora que viene precisamente el América, aquel muchacho, Paco Dávila, homónimo de licenciado, de Paco Dávila, un muchacho de Gómez Palacio que le metió ¿cómo se llama? Le metió gol al América. Ese jugaba bien, pero no se cristalizó, pues No se eran pocas las consolidó. oportunidades. Ya Y de después de los los más que, recientes, de los, digo, pues no, a después lo ya fue mejor la no más. época de Joaquín Reyes,
¿sí? El mismo Nico llegó muy joven, Claro. Ramón, pero de fuerzas básicas Nico llegó jovencillo. Joaquín Reyes venía también desde las fuerzas básicas. ¿Quién más? De los porteros había uno en aquellos años que tuvo un lamentable accidente, el Conan Valdés, un muchacho aquí de Francisco y Madero, paraba bien y tuvo un accidente automovilístico y ya no pudo. El Panchote, que ya me llegó a debutar en primera división, después con el Zacatecas. Esa fue otra grata experiencia cuando de alguna manera manejábamos la Real Sociedad de Zacatecas. Ahí fue presidente Alberto, si mal no recuerdo. Y pues hubo algunos otros, la verdad ahorita no, así rápidos, de repente salen y me brincan cosas, pero ahora no, pues ahora hay muchos jóvenes y qué bueno porque pues cada vez hay más oportunidades y esa es parte de la filosofía actual del Santos, ¿no? En aquel tiempo era primero buscar eludir el descenso, después fue buscar solidificarse, que tuvimos la suerte de ser, siempre el Santos ha sido con algunas cosas muy, muy sui generis porque pues nos salvamos en unas circunstancias especiales, el famoso partido en Morelia, Claro. como nos habíamos en segunda que nos habíamos también ligado, fuimos el primer campeón del torneo corto, de torneos cortos. Perdimos una final que teníamos en la mano contra Toluca, o sea, muchas cosas. De los campeonatos que te tocó ganarle, ¿cuál fue el que más disfrutaste? ¿Cuál es? No, yo te voy a decir una cosa, yo no gané ni uno, cabrón. No, sí, Tuve cómo la no, fortuna de colaborar no, cómo no, en cómo esos no, no años. te quites méritos, Lick, por favor, ahí sí no, Lick. No, es que te digo, es que tú los no jugadores, jugaste ahí digamos, en la cancha, pero bien que les movías las piernas a los cabrones acá desde el escritorio. No, pues mira, tuve la fortuna, pues digo, el privilegio de trabajar en lo que me gustó y no, pues no hay como, como todo, lo primero es lo primero, la primer final fue algo extraordinario, ¿sí? Perdimos circunstancialmente, si te acuerdas, pues perdimos en tiempo extra, Sí, en un con un autogol, autogol, el gol de Chuy Gómez, una circunstancia, nos quedamos, me acuerdo, en el Hotel Camino Real en Guadalajara con la cena servida y la champaña y todo, porque era algo especial. Después ya vino el campeonato con Alfredo, que es algo para mí muy significativo, el que los primeros 4 campeonatos del Santos, que fue donde me tocó estar a mí, fueron con técnicos mexicanos. Si te acuerdas, el primero fue con Tena y luego con el Che Quirarte, que yo me lo bromeo todavía a la fecha, Fernando, que fue con el técnico que tuve más contacto, porque si te acuerdas, él llegó como secretario técnico, entonces viajaba a trabajar en la conmigo oficina. y viajábamos, él estaba en la oficina y todo el rollo. Fernando y luego después Daniel, el travieso, y luego Benjamín Galindo, o sea, me tocaron ellos 4, ya después el quinto con Siboldi y el sexto con Caixinha ya no me tocó, pero pues digo, con todos, con algunos, digo, todavía Rubén, por ejemplo, Rubén Maturano lamentablemente físicamente está delicado de salud. Fernando está muy bien, que es con el que de repente, ahora el año pasado que falleció en paz descanse, otro que fue una piedra angular para el desarrollo de fuerzas básicas, también poco reconocido, don Andrés Prieto. Andrés Prieto. Él sentó las bases de mucho orden y mucho trabajo y todo, don Andrés. Después, en su momento, el vikingo Dávila, Dávalos también, Lalo Vergis, o sea, Mauricio pues Peña. todo el mundo se han aportado, unos de una forma y otros de otra, y por eso, y luego ya viene la época, hay un paréntesis ahí de la mala decisión que se tomó una decisión corporativa de vender al Santos, esa mala época que duró pues algunos meses y después años en finiquitarse, que también estuvo a punto de irse el equipo al descenso, y luego ya la llegada de Alejandro y con otra visión y otras perspectivas, y que logró cristalizar pues lo que yo siempre dije, el tener un estadio nuevo. Primero el objetivo era ampliar el estadio, después ya fue la construcción de un nuevo estadio y al final esas aspiraciones se quedaron cortas porque se logró cristalizar lo que es ahora el TCM, o sea, unas instalaciones de primer mundo, y pues
yo le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de trabajar en esa, como le llamo yo, esa atenta súplica o esa ilusión, llegar a verla a como están ahora. Llegar Que, a cristalizarla en una oficina, con vista al estadio. no, pues ahí bien muy Imagínate. suave, sí, no, digo, fue algo, como dicen, pero con mucho gusto y yo me siento muy honrado porque, la verdad, todos los 8 jefes que tuve durante mi estancia, con todos siempre una gran relación, a la fecha con los que viven bien, con Alberto, pues como dices tú, ¿qué no vivimos? Las buenas, las malas, las regulares, los campeonatos, los descensos, la situación que yo en la época del 2003, finales del 2003 y principios del 2004, en teoría yo no estaba, yo ya no entré, como se decía en el fútbol, en los planes cuando te dicen en el fútbol que, oye, se fue fulano de tal, sí, es que no entró en planes del Ya no entró en técnico. planes. Yo no entré en planes del señor pero yo yo seguí trabajando en la Modelo, o sea, Me acuerdo, hay un lado, ahí su yo oficina me en la fui cervecería. a la cervecería, yo era una especie de interventor en el Santos de ese momento, porque yo tenía que ver pues todo Los era de la jugadores. cervecería, los pagos, que nomás hicieron un pago, lo de la venta de cerveza, lo de los jugadores que eran del Santos, la Casa Club era del Santos, Santa Rita era del Santos, pues digo, de la Modelo, todo era. Entonces yo me quedé y veía ciertas cosas, y pues nomás me acuerdo que salimos Memo Cantú, que se quedó Alberto de presidente, el doctor Metlich, que regresó, bueno, él A estaba en la cervecería. Corona, y tu servidor, que me dieron, yo tenía oficina en la Modelo, y más Sí, fueron claro. pues 3 meses y medio, pues de enero yo terminé el 31 de diciembre del 2003 y regresé el 22 de abril del 4, ya, o sea, en forma otra vez. Otra Y vez. luego vino todo el proceso legal, y en De octubre del recuperación. 2006, que ya se finiquitó el tema de la cuestión legal, que es cuando ya viene Aparece Alejandro. Alejandro Yarragorri, y empieza otra época también. Lick, de toda esta época moderna, nos vamos a quedar para una siguiente charla, porque nos van a dar aquí días y días platicando. No, ya sabes, pero mira, y te lo digo honestamente, he tenido invitaciones y todo, y la verdad, no, cuando tú me hiciste el favor de hablarme para esto, con mucho gusto, porque digo, a mí pues fue parte de mi vida, o sea, eso no lo puedo negar. Me duele todavía, disfruto mucho los triunfos, como también las derrotas me duelen. Por Y supuesto. pero lo que yo sí creo que es importante que haya Santos, porque No se concibe la laguna sin Santos. la Laguna sin el Santos, yo digo, porque esa identificación que se logró, pues fue a base de esos, porque fue a base de muchos sacrificios, de mucha gente, de muchos, como te digo yo, de héroes anónimos, del esfuerzo de muchos jugadores, de gente que pues, también ha generado muchas cosas para la comarca lagunera, genera economía, genera imagen, genera expectativas de vida para los chavos, fomenta el deporte, o sea, son muchos vértices donde el Santos se incide, y que pues que se llegue a acabar. Yo por eso yo siempre lo dije. Yo decía, la ampliación del estadio, después la construcción del estadio iba a ser la solidificación del equipo. Yo digo que lo que superó las expectativas, que fue el territorio Santos Modelo, pues eso es, como ya se cuenta, la cereza del pastel para que se mantenga el equipo. Ahora ojalá, y como todo, pues va a haber buenos, malos y años regulares, pero ojalá siempre sean buenos, ¿no? Para bien de la afición, porque el Santos da alegrías, como también da tristezas de repente, pero yo creo que haciendo un balance en la historia han sido más los momentos positivos que los momentos negativos, ¿no? Definitivamente. Y de los momentos negativos también es de donde aprendes más. O sea, a mí yo me acuerdo tantas cosas, y yo les decía que
a mis compañeros de trabajo les decía que solo el que no trabaja no se equivoca. Así como el centro delantero falla un cabezazo o falla un tiro, nosotros porque es parte de nosotros en la oficina, yo todos los días me equivoco, porque quien toma decisiones, como el que toma decisión de un tiro, un cabezazo, pues en la oficina tirábamos, tomabas decisiones y te equivocabas como todo, pero totalmente. Mientras no haya mala intención, no pasa nada, o sea, algo sales adelante. Algo y positivo, qué bueno que lo dije el día de mi jubilación, que el Santos llegó para quedarse, ¿no? Claro. Lick, muchas gracias. Aprecio muchísimo Adrián, este tiempo. Aquí estamos tú me dices cuando lo consideres y aquí estamos a tus órdenes. Lo seguiremos ahondando en la historia de Santos platicada de tu propia voz. Te agradezco mucho, Lick. Te mando un fuerte abrazo. Órale, te mando un abrazo igualmente. Gracias y saludos por tu casa. Gracias.